Prólogo. Nuestro cerebro ama las sorpresas. Las ama cuando somos pequeños y nuestros padres se esconden y aparecen una y otra y otra y otra vez. Las ama cuando, aunque hayan pasado muchos años, recordamos nuestro primer beso. Las ama cuando luego de ver a nuestra banda favorita por 10ª vez decidimos sacar una entrada para volverla a disfrutar. Así es, nuestro cerebro ama la sorpresa. Podríamos decir, lejos del rigor de la terminología científica, que la busca, que la desea, que la sueña, que añora nostálgicamente aquellos momentos en los cuales todo era nuevo. Pero cualquiera de vosotros podrá decirme con justa razón, ¿cómo hago para sorprenderme si ya no soy un niño, si he dado muchos besos, quizás menos de lo que habría querido, si mi banda favorita siempre toca los mismos temas? Ya nada me sorprende. Mi única y escueta respuesta apunta a este libro que ha escrito con tanta pasión nuestro estimado Jesús. Porque aquí encontraréis no solamente motivos de ciencia ficción sobre el cerebro, sino que podréis entender cómo se gestan las increíbles funciones que hacen que existáis, y que lo hagáis como una máquina perfecta que crea la realidad. El cerebro pide sorpresas, y las sorpresas están aquí. ¿Cómo no sorprenderse al leer sobre la inmensa cantidad de neuronas, las miles de sinapsis, las decenas de regiones cerebrales y sus funciones? ¿Cómo no volver a nuestra infancia y quedar con los ojos abiertos al comprender que cada pensamiento, que cada mirada, que cada frase liberada al viento está relacionada con un tendido eléctrico cerebral? ¿Cómo hacer para mantenerse al margen de tal avance científico sin intentar ligarlo a toda nuestra conducta? El libro que tenéis en las manos es, de alguna forma, una arma de seducción masiva para nuestras neuronas, que quedarán fascinadas y deseosas de nuevas sorpresas, de más ciencia. Es, por encima de todo, un libro absolutamente necesario para afrontar el futuro, para repensar lo que durante mucho tiempo hipotetizamos, para proyectar nuevas estrategias de trabajo. O quizás, si no tenéis ganas de modificar toda vuestra vida sobre la base de las evidencias científicas, este es un libro para saber por saber. Respirad profundamente y sumergíos en un universo fascinante. Bienvenidos a vuestro cerebro. Fabrizio Ballarini, neurocientífico y divulgador científico. Es muy importante comprender las bases neurobiológicas del aprendizaje para no cometer errores en las reformas de nuestro sistema educativo. Manfred Spitzer. En los últimos años se ha producido un enorme desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral. Mediante técnicas no invasivas, como la resonancia magnética funcional, podemos analizar el funcionamiento del cerebro mientras leemos, calculamos, memorizamos, jugamos, creamos, cooperamos. Todas ellas tareas que se realizan con frecuencia en la escuela. Conocer esta información suministrada por la neurociencia sobre el órgano responsable del aprendizaje es relevante en educación, por supuesto, pero lo es aún más cuando se combina con los conocimientos que proporcionan la psicología cognitiva o la pedagogía. Ver figura 1. Básicamente, aunque no hay que descartar la aportación de otras disciplinas. Este enfoque integrador y transdisciplinar cuyo objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los conocimientos científicos alrededor del funcionamiento del cerebro es lo que constituye la neuroeducación. En el fondo, este nuevo paradigma educativo consiste en acercar la ciencia al aula para que los profesores sepamos realmente qué intervenciones inciden positivamente en el aprendizaje del alumnado y cuáles son las causas por las que lo hacen, a fin de que se puedan poner en práctica en distintos contextos educativos. Ello requiere un análisis crítico de lo que se hace en el aula y la necesaria flexibilidad para cambiar nuestras prácticas educativas, en el caso de que no funcionen. De modo que hemos de alejarnos de la autocomplacencia y del inmovilismo asociado al nosotros siempre lo hemos hecho así. Cuando el aula se convierte en un laboratorio, y los profesores pasan a ser investigadores de sus prácticas educativas, es más fácil mejorar y actualizar el currículo y las metodologías utilizadas, adaptarlos a las necesidades reales de los alumnos y hacer de este proceso algo mucho más atractivo y motivador. Neurocientíficos reconocidos como Stanislas Dehaene, Sarah Jane Blakemore, Daniel Ansari, Paul Howard Jones y muchos otros coinciden con la gran mayoría de docentes al considerar que el conocimiento sobre el cerebro es muy importante en la planificación educativa. Sin embargo, en los tiempos actuales en que todo lo neuro está tan de moda, neuroeducación, neuromarketing, neuroarquitectura, neurocultura, etc., es muy común interpretar de forma parcial o inadecuada gran parte de los descubrimientos científicos, lo cual explica el origen de los llamados neuromitos, que están muy arraigados en educación. Figura 1. La neuroeducación. Un enfoque integrador. Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Nature Reviews Neuroscience en el que se consultó a 932 profesores de distintos países reveló, a pesar de la falta de evidencias empíricas sólidas, que el 49% de ellos creían que usamos solo el 10% de nuestro cerebro, el 96%, que aprendemos mejor cuando recibimos la información en nuestro estilo de aprendizaje favorito, visual, auditivo o sinestésico, el 77%, que ejercicios como los que propone el programa Brain Gym mejoran la integración de información entre los dos hemisferios cerebrales, y el 80%, que podemos clasificar a los alumnos según su dominancia cerebral, sea del hemisferio izquierdo o del derecho. Howard Jones, 2014. Todo ello recomienda una interpretación cautelosa de las investigaciones científicas. La finalidad de este libro es compartir contigo, que estás leyendo estas páginas, algunas de las evidencias empíricas más significativas que apoyan una auténtica enseñanza basada en el cerebro, la cual, que duda cabe, es aquella que mejora lo verdaderamente importante, el aprendizaje del alumno.
A pesar de que muchas de las estrategias propuestas se analizan en el entorno particular del aula, pueden generalizarse y adaptarse a otros muchos contextos educativos, porque la educación no se restringe a la escuela, y porque el concepto de aula como espacio de aprendizaje obliga a una comprensión más amplia en los tiempos actuales. Además de identificar algunos de los avances más significativos que proceden de las ciencias cognitivas, analizaremos muchas implicaciones educativas que son muy fáciles de poner en práctica y que pueden adaptarse, en su gran mayoría, a todas las etapas educativas, siempre desde una perspectiva abierta y crítica que nos invite a reflexionar, en algunos casos, a mejorar las estrategias pedagógicas en el aula, sin olvidar que la ciencia es una fuente inagotable de suministro de pruebas que está en continua evolución, tal como hemos visto en los últimos años en Escuela con Cerebro, blog pionero en España sobre esta temática. En neuroeducación existen 8 factores, estrechamente relacionados entre sí, que inciden de forma crítica sobre el aprendizaje, siempre vinculado a la vida cotidiana, significativo, competencial e interdisciplinar. Dedicaremos un capítulo específico a cada uno de ellos, lo que nos permitirá reflexionar sobre una gran variedad de implicaciones pedagógicas y sobre un gran número de aplicaciones prácticas que hemos experimentado en diversas etapas educativas. En los 4 primeros capítulos abordaremos el desarrollo del cerebro, las emociones, la atención y la memoria. Como veremos, conocer algunas particularidades del funcionamiento de nuestro cerebro constituye un elemento motivador esencial que tiene enormes repercusiones educativas. Las emociones despiertan la curiosidad y la atención indispensables para facilitar los procesos indisolubles de memoria y aprendizaje. Y en los 4 capítulos siguientes analizaremos esas materias y actividades, la educación física, el juego, la educación artística y la educación socioemocional, a las cuales, aun siendo esenciales para el mantenimiento de un cerebro saludable, la educación ha relegado a un papel secundario en el mundo jerarquizado de las asignaturas, tan alejado de las necesidades actuales. No es que las matemáticas, las ciencias o la lengua dejen de ser importantes, que lo son, sino que en el contexto neuroeducativo comparten protagonismo con otras asignaturas, o, mejor, disciplinas, que no marginan muchas competencias e intereses de los alumnos y que facilitan un mayor aprendizaje, más eficiente y, en definitiva, más real. De hecho, en el 9º capítulo analizaremos investigaciones relevantes que, en cierto modo, actualizan la forma de entender el proceso de aprendizaje inicial de la lectura o de la aritmética y, que lo vuelven más natural. Y junto con ellas, nos detendremos en otras evidencias que acercan la escuela a la sociedad y que la hacen más justa, puesto que atienden las necesidades de todos los niños y adolescentes, sin excepción. La neuroeducación constituye una nueva mirada, flexible, positiva, optimista, porque está en consonancia con diversas metodologías de aprendizaje activo y porque fomenta el desarrollo de competencias para la vida, o, mejor dicho, es la propia vida. Esto se debe a que nuestro cerebro plástico, el cual está reorganizándose continuamente en los niveles estructural y funcional, posibilita que todo en la vida sea aprendizaje. Una vida en la que los humanos, como seres sociales que somos, podemos y debemos compartir, cooperar y crear para perfeccionar el mundo real. Y ello va más allá de los resultados académicos y de la formación de buenos profesionales. Desde esta perspectiva integral, lo que realmente queremos es educar buenas personas y lograr que sean capaces de cambiar y mejorar la realidad cotidiana en la que se desenvuelven, con lo cual alcancen la felicidad. Asumimos la responsabilidad de contribuir a la mejora educativa y social y te invitamos a que participes, porque sabemos que entre todos podemos intervenir en el proceso. Nuestros cerebros agradecen este tipo de retos. Es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Santiago Ramón y Cajal. Daniel es grande, grande en cuerpo y en corazón, afable, noble, generoso, agradecido, solidario, optimista y mucho más. Sus padres murieron cuando él era todavía adolescente y tuvo que encargarse del cuidado de su abuelo enfermo, que también falleció poco después. No dejó los estudios, a pesar de escuchar en numerosas ocasiones que sus malos resultados académicos se debían a la falta de esfuerzo y que su actitud pasiva, negativa, solitaria y desinteresada presagiaba un futuro sin esperanza. Sin embargo, según el propio Daniel, un día cambió todo. Un simple encuentro con un profesor considerado estrafalario, que le escuchó y le tendió la mano, transformó su mirada hacia la vida. De forma paulatina, optimizando sus fortalezas, fue convirtiendo la desidia de antaño en determinación, le fue empujando del no valgo para nada a soy importante. En la actualidad, Daniel es un joven feliz que ejerce su profesión sanitaria y que juega a su deporte favorito, el rugby. Todo ello, rodeado de mucha gente. 1.1 Breve recorrido por el cerebro. Aunque no es necesario ser un experto en neurología, ni tener un nivel alto de conocimientos especializados, para entender las implicaciones educativas de los descubrimientos en neurociencia. Sí que puede ser útil tener unas nociones básicas sobre algunas de las regiones cerebrales y sobre sus procesos neurobiológicos asociados que originan los pensamientos, conforman la personalidad, en definitiva, permiten el aprendizaje. El cerebro humano es un órgano complejo de solo 1,4 kilogramos de peso, como promedio, que trabaja las 24 horas del día. A pesar de que solo constituye un ínfimo porcentaje del peso corporal, el 2%, aproximadamente, su complejidad y su trabajo incesante le hacen consumir, como mínimo, el 20% de las necesidades energéticas corporales. Magistretti y Ayaman, 2015. Contiene unos 86.000 millones de neuronas. Herculano Housel, 2012. Células nerviosas que se comunican entre ellas a través de un axón que transmite la información en forma de impulsos nerviosos, la cual es recibida por las dendritas. Como cada neurona puede establecer unas 10.000 conexiones, las llamadas sinapsis, con otras neuronas, el número de conexiones neuronales que pueden darse es descomunal 1015.
Y son todas estas sinapsis las que constituyen una serie de densas redes neurales que procesan la información de forma rápida y que conforman las diferentes estructuras cerebrales que, aún trabajando de forma conjunta, tendrán unas funciones específicas. La base neurobiológica del aprendizaje reside en estas complejas comunicaciones neuronales que sabemos que se dan a través de señales eléctricas dentro de la neurona, los potenciales de acción, y de sustancias químicas liberadas entre las neuronas, los neurotransmisores, algunos de ellos muy conocidos y con enormes repercusiones en el aula. Así, por ejemplo, niveles altos de dopamina hacen que el alumno se motive jugando, niveles altos de serotonina, que esté risueño, bajos de noradrenalina, que se distraiga, y bajos de acetilcolina, que se duerma ante una explicación tediosa. Una buena analogía para describir el cerebro humano es la de una nuez, en donde las dos mitades casi simétricas equivaldrían a los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, mientras que la cáscara correspondería a la corteza cerebral, una superficie rugosa muy desarrollada en los humanos que es, básicamente, donde se dan las funciones cognitivas como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y la inteligencia. Los dos hemisferios cerebrales están unidos por unas de fibras nerviosas que conforman el cuerpo calloso y que reciben señales del lado opuesto del cuerpo, aunque hay alguna excepción al respecto. Si bien los estudios con pacientes con cerebro escindido a los que se les seccionó el cuerpo calloso, como se hizo en algunos casos de epilepsia, demostraron que cada hemisferio está especializado en determinadas funciones y que procesa la información de forma diferente, el izquierdo, de forma más secuencial y el derecho, más holística. Existe una continua interacción entre ellos. Cualquier tarea recluta muchas redes neurales comunicadas entre sí de forma compleja, y el hecho de que los dos hemisferios cerebrales no funcionen de forma independiente impide que se pueda educar un solo hemisferio, como han revelado las modernas técnicas de visualización cerebral. Es esta continua transmisión de información a través del cuerpo calloso la que hace que regiones de ambos hemisferios se activen y trabajen conjuntamente para identificar números o en tareas relacionadas con el lenguaje. Por ejemplo, Chiake, 2008. Estas mismas neuroimágenes han puesto de manifiesto que la actividad cerebral es del 100%, independientemente de que la activación de regiones concretas sea desigual al realizarse una tarea o que la energía invertida sea mayor cuando estamos aprendiéndola que cuando ya la dominamos. También han mostrado que más allá de la existencia de pequeñas diferencias estructurales entre el cerebro masculino y el femenino, lo que está claro es que no hay diferencias desde la perspectiva intelectual. Esperemos que toda esta información que proporcionan los estudios neurocientíficos nos ayude a desterrar algunos neuromitos sobre el funcionamiento cerebral que siguen muy arraigados en educación. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: occipital, temporal, parietal y frontal, ver figura 2, y aunque existe una intensa interacción entre ellos, podemos hablar de cierto funcionamiento diferenciado para cada uno. Así, por ejemplo, el lóbulo occipital se ocupa principalmente del procesamiento visual. El lóbulo temporal se encarga del procesamiento auditivo y contiene el hipocampo, una región que interviene en los procesos de consolidación de la memoria, y el área de Wernicke, que es exclusiva de los seres humanos y que nos permite entender el lenguaje. El lóbulo parietal es decisivo en la integración de la información sensorial o en la orientación espacial, y en él se encuentra el surco intraparietal, una región que es esencial en el desarrollo del sentido numérico innato que poseemos, en contra de lo que creía Piaget, Guillén, 2015. Y es que con los números sucede algo parecido a la capacidad innata que poseemos los humanos para aprender a hablar, porque los bebés de pocos meses de edad ya son capaces de diferenciar operaciones aritméticas básicas. Otro descubrimiento más que refuta el mito de la tabula rasa y que confirma que nacemos con unas facultades heredadas que nos permiten aprender más y mejor. Finalmente, llegamos al lóbulo frontal, que es el que despierta mayor interés educativo, porque interviene en las funciones motoras y ejecutivas. Figura 2. Los 4 lóbulos de cada hemisferio cerebral. Adaptación de Howard Jones, 2014b. El lóbulo frontal, en concreto, la corteza prefrontal, que es su parte anterior, es el encargado de realizar las funciones cognitivas más complejas que nos caracterizan a los seres humanos y que nos definen como seres sociales. Las funciones ejecutivas. Estas habilidades, relacionadas con la gestión de las emociones, la atención y la memoria, nos permiten el control cognitivo y conductual necesario para planificar y tomar decisiones adecuadas. Una especie de sistema rector que coordina las acciones y que facilita la realización eficiente de las tareas, sobre todo cuando son novedosas o presentan una mayor complejidad. Estas funciones tan importantes para la vida cotidiana están vinculadas al proceso madurativo de la corteza prefrontal y resultan imprescindibles para el éxito académico y el bienestar personal del alumno. Diamond, 2013. Las funciones ejecutivas que la gran mayoría de investigadores considera como básicas son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, las cuales permiten desarrollar otras funciones complejas como el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación. En la práctica, estas funciones ejecutivas básicas están directamente relacionadas. Por ejemplo, si un niño tiene que esperar su turno para participar en una actividad colectiva, como puede ocurrir durante una representación teatral o en un juego, ha de saber cuándo debe intervenir y cuándo dejar de hacerlo para que lo haga otro compañero. Control inhibitorio. Cuando tenga que intervenir de nuevo, deberá recordar lo que debe hacer, memoria de trabajo, y si algún compañero hace algo impredecible, el pequeño tendrá que ser capaz de ajustar lo que hará seguidamente. Flexibilidad cognitiva. Ejecutivas que iremos analizando a lo largo del libro, como puede ser a través de programas informáticos, de ejercicio físico, de educación emocional o promoviendo el bilingüismo en la infancia.
Sin embargo, Edau Dahmen, una de las pioneras en el campo de la neurociencia del desarrollo, sugiere que las intervenciones más beneficiosas son aquellas que trabajan las funciones ejecutivas de forma indirecta, incidiendo en lo que las perjudica, como el estrés, la soledad o una mala salud, y provocando mayor felicidad, vitalidad física y un sentido de pertenencia al grupo. Diamond y Link, 2016. ¿Y cuáles son estas estrategias? Pues todas aquellas que están en consonancia con lo que proponemos desde la neuroeducación. Si para un buen funcionamiento ejecutivo lo más importante es fomentar el bienestar emocional, social o físico, el aprendizaje del niño tiene que estar vinculado al movimiento, el entretenimiento, las artes o la cooperación, o si se quiere, nada mejor, para facilitar un aprendizaje eficiente y real que promover la educación física, el juego, la educación artística y la educación socioemocional. Seguramente, el entrenamiento puramente cognitivo no es la forma idónea de mejorar la cognición. El éxito académico y personal requiere atender las necesidades sociales, emocionales y físicas de los niños. Pero el cerebro, aparte de la corteza que recubre los lóbulos, contiene también otras estructuras subcorticales que son muy importantes para el aprendizaje y que están fuertemente conectadas con el lóbulo frontal. Entre ellas, el hipocampo, del que hablábamos anteriormente, que permite al alumno registrar inicialmente la información novedosa para su aprendizaje, la amígdala, que es crucial en las respuestas emocionales y que se activa sobremanera cuando, por ejemplo, el alumno está estresado por la dificultad que entraña obtener la calificación que necesita para cursar los estudios universitarios a que aspira, o el tálamo, una especie de estación repetidora a la que llegan los inputs sensoriales y que los transmite a la corteza sensorial para su procesamiento. Todas estas estructuras pertenecen a lo que se conoce como sistema límbico, considerado a menudo como el responsable de nuestras conductas emocionales. Con todo, no es un sistema funcional separado, sino que sus estructuras interactúan con muchas otras regiones del cerebro. Ese es el caso del llamado circuito de recompensa cerebral, una vía asociada a la dopamina que conecta regiones subcorticales, como el núcleo o cuerpo estriado. Ahí se sitúa el núcleo accumbens, a donde se libera dopamina, la amígdala o el hipocampo, ver figura 3, con la corteza prefrontal, y que veremos que es fundamental para encender la chispa del aprendizaje a través de la motivación. Figura 3. Algunas regiones subcorticales importantes. Adaptación de Howard Jones, 2014b. Hasta hace pocos años se creía que nacíamos con un número fijo de neuronas que se iba reduciendo con la edad y que, como consecuencia, perdíamos progresivamente nuestras capacidades. Sin embargo, en la actualidad existen evidencias empíricas que demuestran que podemos generar nuevas neuronas, neurogénesis, en ciertas regiones cerebrales, como el hipocampo, y que la mejor forma para potenciar este proceso es mediante la actividad física. Aunque la neurogénesis se ha relacionado con el aprendizaje, no es un proceso causal, es decir, el elemento fundamental por el que se da el aprendizaje es a través del cambio y del consiguiente fortalecimiento o debilitamiento de la sinapsis. Y sí es cierto que el hecho de que haya más neuronas puede facilitar el proceso. Todos estos cambios neurobiológicos son el resultado de que nuestro cerebro sea plástico a diferentes escalas y de que se esté reorganizando continuamente debido a las experiencias vitales. Esa plasticidad cerebral es la que nos permite aprender a lo largo de toda la vida, aunque haya etapas de mayor sensibilidad, como la infancia temprana o la adolescencia. El proceso de construcción del cerebro del bebé se inicia muchas semanas antes de su nacimiento. El desarrollo específico de circuitos neuronales le permiten, a los pocos minutos de haber nacido, imitar acciones de los padres e identificar sus caras y sus movimientos faciales, lo cual manifiesta la naturaleza social que nos caracteriza a los seres humanos y que deberíamos potenciar con la educación. Durante el primer año, en el cerebro del bebé se produce una gran reorganización neuronal, con un enorme incremento de sinapsis, sinaptogénesis, aunque este desarrollo no sigue el mismo ritmo en todas las regiones cerebrales. Así, por ejemplo, la sinaptogénesis en la corteza visual alcanza su pico en los 8 primeros meses, y a partir de entonces se inicia un proceso de disminución continua hasta que se alcanzan los niveles adultos, en torno a los 10 años de edad. En cambio, en la corteza prefrontal se llega al máximo en el 15º mes, y luego el proceso se ralentiza mucho y los niveles adultos no se alcanzan hasta pasada la adolescencia. Tierney y Nelson, 2009. Este proceso de formación de conexiones neuronales en la etapa postnatal va seguido de un periodo de poda sináptica que permite mantener sinapsis que se utilizan y desechar aquellas que no. En el nivel cerebral se aplica aquello de úsalo o tíralo para mejorar la eficiencia neuronal, algo parecido a lo que ocurre cuando podamos un árbol y obtenemos mejores frutas al recortar sus ramas. Esta poda programada influida por las experiencias, que también obedece a una secuencia temporal diferente para cada región, constituye una necesidad cerebral pues mejora su rendimiento energético y tiene una incidencia importante en el aprendizaje en la infancia. De hecho, se ha comprobado que alguno de los espectros autísticos está asociado a una pérdida de la poda sináptica, lo cual conlleva un exceso de conexiones neuronales que resulta muy costoso para el cerebro y que acaba por perjudicar su correcto funcionamiento. Tan de tal, 2014. Así pues, cuando nace el bebé tiene lugar un proceso espectacular de crecimiento y cambio de las conexiones cerebrales que está determinado por la genética y las experiencias tempranas. En consecuencia, la pregunta que nos planteamos es si deberíamos estimular a los bebés en esta fase inicial de desarrollo brindándoles el mayor número posible de experiencias de aprendizaje para optimizar, así, su desarrollo cerebral. Parece una opción atractiva, pero al igual que ocurre con la sinapsis, mas no siempre es mejor. Es cierto que nuestro cerebro atraviesa periodos específicos en los que se puede optimizar la adquisición de capacidades, pero en neurociencia se prefiere hablar de periodos sensibles, en lugar de periodos críticos,
término con que se incide en las posibilidades que nos ofrece nuestro cerebro plástico para mejorar determinadas funciones que no se han adquirido de forma adecuada en etapas concretas. Las mayores evidencias de la existencia de estas ventanas temporales en el desarrollo humano se encuentran en la adquisición de capacidades sensoriales y motoras, como es el caso de la vista o del lenguaje, pero no hay pruebas de que haya periodos sensibles para las capacidades académicas como, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas o el de la lectura. En el caso concreto del lenguaje, se debe matizar que sí que existen periodos sensibles para el aprendizaje gramatical, pero no para el semántico. Las neuroimágenes demuestran que los niños que aprenden la lengua materna o una segunda lengua entre el primer año y los 3 años de edad activan el hemisferio izquierdo del cerebro, pero cuando aprenden años más tarde una segunda lengua muestran una mayor bilateralidad. Newport et al. 2001. Estas diferencias en las estrategias utilizadas por nuestro cerebro sugieren que para facilitar el aprendizaje de la segunda lengua debería comenzarse antes de los 7 años. Kuhl, 2010, más o menos. Y seguramente es por ello que cuando la aprendemos, en la edad adulta nos es más difícil mostrar el acento característico de los nativos, independientemente de que no haya ningún tipo de restricción para el aprendizaje del vocabulario. Algo parecido también se ha comprobado en el aprendizaje de la música y varios estudios sugieren que para que se dé el desarrollo de un buen oído absoluto es recomendable comenzar la formación a una edad temprana. Witte et al. 2013. Aunque existe una base genética subyacente. También se habla mucho del peso de los entornos enriquecidos en el aprendizaje inicial del niño, pero ¿qué significa enriquecimiento en la práctica? Porque es un término que puede malinterpretarse. Lo que sí que sabemos es que los entornos con condiciones de precariedad sensorial, social y afectiva, como el de los bebés que crecieron sus 2 primeros años de vida en los orfanatos de Rumanía durante la dictadura de Ceausescu, perjudican el desarrollo cerebral de los niños. Con todo, también es cierto que las intervenciones tempranas en las familias de acogida en las que se les procura atención y estimulación rehabilitadoras mejoran el funcionamiento cerebral de los niños asociado a los procesos cognitivos y emocionales. Vicky Nelson, 2016. Asimismo, se ha comprobado una notable correlación entre la superficie de la corteza cerebral del niño y el nivel socioeconómico y educativo en el que se cría. Los altos niveles de estrés o la deficiente nutrición en los entornos más desfavorecidos podrían explicar las limitaciones en el desarrollo normal del cerebro infantil, especialmente en regiones que son fundamentales para el lenguaje, la memoria o el funcionamiento ejecutivo. Noble et al. 2015. Por el contrario, carecemos de evidencias empíricas que demuestren que la sobreestimulación del cerebro del niño pueda mejorar las capacidades cognitivas años más tarde. Al contrario, puede provocar un estrés excesivo dañino para el adecuado desarrollo neuronal. En definitiva, en lo referente al aprendizaje, el qué y cómo deben prevalecer sobre el cuándo. Al margen de que existan estas ventanas plásticas que constituyen oportunidades para el aprendizaje, nuestro cerebro nos brinda nuevas posibilidades en todas las edades. Y más importante que enseñar, cuanto antes mejor, es hacerlo de forma apropiada siguiendo un proceso constructivista de aprendizaje que posibilite que el niño vaya adquiriendo destrezas progresivamente más complejas. En la práctica, educar consiste en apoyar el desarrollo cerebral del niño y su adecuado funcionamiento ejecutivo para facilitar su autonomía, aprendizaje y bienestar personal. Aunque existen patrones madurativos similares en los niños que les permiten, por ejemplo, comenzar a andar en torno al año o a hablar alrededor de los 2 años. Cada persona evoluciona de una forma idiosincrática que la convierte en un ser único y diferente a los demás. O, si se quiere, el patrón evolutivo considerado como normal debe ser solo orientativo y hemos de tener en cuenta la individualidad, porque el cerebro de cada niño y su proceso de reorganización neuronal es irrepetible. Según el neurocientífico Álvaro Pascual-Leone 2015, el verdadero reto de la vida inicial del niño y, en definitiva, de la educación, es guiar el proceso dinámico de cambio de nuestro sistema nervioso, a través de la poda neuronal, que nos permite adaptarnos al entorno y, en consecuencia, aprender. Para ello es crítico, tal como veremos cuando analicemos experimentos reveladores de la plasticidad cerebral, tener en mente las siguientes ideas. 1, 2, 3. Poner esfuerzo. Es necesario realizar tareas que requieran un esfuerzo. De ahí la importancia de suministrar retos novedosos pero con la dificultad adecuada. Pensar con cuidado antes de actuar. Es importante hacer, pero también reflexionar sobre lo que se va a hacer. El pensamiento es una actividad cerebral que puede potenciar las conexiones neuronales, pero también debilitarlas. Descansar a tiempo. El descanso en el momento adecuado permite consolidar el aprendizaje y recargar la capacidad de 4. Cambio del sistema nervioso. Guiar a través del ejemplo. El aprendizaje por imitación, neuronas espejo, ver capítulo 8, es básico, y el ejemplo, a través de los padres, maestros o amigos, acaba siendo un patrón definitorio de las características de la poda sináptica. 5. La ventaja del bilingüismo. Las diferencias entre los idiomas resultan beneficiosas, ya que mejoran la representación conceptual de nuestro sistema nervioso. En síntesis, para que el niño desarrolle con normalidad todas sus capacidades necesita sentirse seguro y querido incondicionalmente, por lo que su buen desarrollo cerebral depende del entorno familiar. Junto a esto, la escuela infantil ha de ser un lugar acogedor y saludable que permita al niño conocerse, compartir, crear, moverse, descubrir, en definitiva, aprender de forma tranquila y natural respondiendo a las necesidades evolutivas de desarrollo del cerebro humano, en que las relaciones sociales y el movimiento son prioritarias. Por ello, el juego, especialmente el libre y el que acontece en un entorno natural, constituye una necesidad educativa. Al jugar, el niño aprende de forma activa cuestiones concretas asociadas al mundo real a través de los estímulos sensoriales. Pero eso está muy alejado,
en esta infancia temprana, de la utilización de fichas, bits de inteligencia o similares que hacen que el niño sea un protagonista pasivo del proceso. 1.3.2 La adolescencia, del problema a la oportunidad. Los estudios con neuroimágenes de los últimos años han revelado que durante la adolescencia se produce una gran reorganización de las redes neurales, lo cual conduce a un funcionamiento cerebral diferente del que se da en la infancia o en la vida adulta. El cerebro del adolescente no es el cerebro envejecido de un niño ni el de un adulto en proceso de formación. Simplemente, opera de forma singular. Conocer el desarrollo del cerebro en esta etapa de la vida nos permitirá distinguir mejor las conductas típicas de la adolescencia de las asociadas a muchas enfermedades mentales que aparecen en estas edades, como el trastorno de ansiedad, la depresión o la esquizofrenia. Y este periodo, en el cual el cerebro es tremendamente plástico, constituye una oportunidad fantástica para el aprendizaje, el desarrollo de la creatividad y el crecimiento personal del alumno, tanto que algunos autores sugieren que la adolescencia podría representar un nuevo periodo sensible en el desarrollo cerebral, tras las ventanas plásticas tempranas asociadas al desarrollo sensorial, motor o lingüístico. Fuhrman et al. 2015. Analicemos, a continuación, algunos de los cambios funcionales y estructurales que se dan en el cerebro en el periodo de transición entre el final de la infancia y el inicio de la edad adulta. En la corteza frontal, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones cerebrales, las sinapsis continúan proliferando durante toda la infancia, y se alcanza un máximo de la llamada sustancia o materia gris, cuerpos de las neuronas, dendritas y ciertos axones sin mielina, a los 11 años en las chicas y a los 12 en los chicos, aproximadamente. Johnson et al. 2009. Ya en el inicio de la adolescencia, una etapa en la que se observan grandes mejoras en las capacidades cognitivas básicas, se da una disminución gradual de la sustancia gris en la corteza prefrontal debido al proceso de poda sináptica que luego se mantiene bastante estable en el adulto. En paralelo, se produce también un incremento de la llamada sustancia blanca en la corteza prefrontal durante la adolescencia. Este es el resultado de un proceso de mielinización que empieza en la infancia y se prolonga hasta la adultez, con el que las neuronas, conforme van desarrollándose, crean una capa de una sustancia grasa blanca llamada mielina en torno a los axones, que mejora la velocidad de transmisión de información entre las neuronas y que comporta un aumento de la conectividad entre las regiones cerebrales. Head et al. 2015. La rápida mielinización de las neuronas en la adolescencia permite coordinar una gran diversidad de tareas cognitivas en las que intervienen diversas regiones del cerebro, para de este modo ir mejorando progresivamente su funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, lo más determinante para explicar la conducta adolescente no es el desarrollo tardío de las funciones ejecutivas asociado al lento proceso de maduración de la corteza prefrontal, que puede alargarse hasta pasados los 20 años, ni los cambios drásticos que experimenta el sistema límbico durante la pubertad por la estimulación de las hormonas, sino el desfase temporal entre ambos procesos. Meos et al. 2014. Ver figura 4. La mayor sensibilidad de regiones del sistema límbico durante la adolescencia promueve la aparición de conductas evolutivamente muy arraigadas que animan al joven, por ejemplo, a explorar nuevos ambientes, asumir riesgos o alejarse del entorno familiar para entablar relaciones con iguales. Pero la capacidad de control de la corteza prefrontal dista mucho de la que será años más tarde, y es esa falta de desarrollo la que explicaría la menor habilidad del adolescente para entender a los demás y para percibir esos mensajes tan relevantes en las interacciones sociales. Por ello, es indispensable no estigmatizar este tipo de conductas, dado que no constituyen signos de trastorno emocional o cognitivo, sino que se deben al propio desarrollo cerebral. Figura 4. Desfase en el desarrollo de la corteza prefrontal y el sistema límbico. Adaptación de Meos et al. 2014. Relacionado con la búsqueda de la novedad y las conductas de riesgo típicas en la adolescencia, se ha comprobado que en la pubertad, sobre todo, existe un incremento en la densidad de receptores de dopamina. Silverman et al. 2015. Los adolescentes resuelven los problemas de forma similar a los adultos y reconocen los riesgos igual que ellos, pero son más sensibles a las recompensas. En otras palabras, valoran el premio por encima de las posibles consecuencias negativas. Además, en presencia de sus amigos el efecto se amplifica. Asimismo, las diferencias en el ritmo de maduración cerebral y en la producción hormonal podrían explicar, en parte, por qué la adolescencia afecta de forma diferente a las chicas y a los chicos. Por ejemplo, en ellas maduran antes regiones de la corteza frontal que intervienen en el procesamiento lingüístico o en la inhibición de impulsos, y también el hipocampo, imprescindible en los procesos de memoria y aprendizaje. En contraste, en ellos madura antes el lóbulo parietal inferior, fundamental para las tareas espaciales, y la amígdala. Lenroth y Head, 2010. En lo referente a las cuestiones hormonales, sabemos que en las chicas existe una gran sensibilidad a las relaciones sociales, y la liberación de dopamina y oxitocina activada por los estrógenos explicaría la necesidad que tienen de compartir experiencias con sus amistades, mientras que en los chicos el aumento de los niveles de testosterona o de vasopresina justificaría la falta de interés social o el ansia de competitividad, respectivamente, que tantas veces percibimos en ellos. La inclinación a tomar riesgos en la adolescencia ha demostrado tener un valor adaptativo porque, en muchas ocasiones, el éxito en la vida requiere afrontar situaciones menos seguras. Al igual que ocurre con la tendencia a relacionarse con iguales, los compañeros de la misma edad ofrecen más novedades que el entorno familiar ya conocido. Las conductas de riesgo entre los adolescentes se han observado en todas las culturas, aunque en grado diferente. Steinberg, 2014. Esto sugiere que en lugar de intentar cambiar la naturaleza adolescente, deberíamos incidir en el contexto en el que se dan estas inclinaciones naturales. Por ejemplo, muchos programas educativos de prevención, como los de embarazos no deseados o los de consumo de alcohol,
Asumen que los adolescentes pensarán en las consecuencias futuras de sus actos en estados de alto impacto emocional, no lo harán, o que asumen riesgos porque no están bien informados sobre esas consecuencias. No son conscientes de ello. Otro enfoque distinto que no se limita a suministrar información sobre las actividades de riesgo y que está mucho más en consonancia con las necesidades cerebrales del adolescente es el de los programas dirigidos a la mejora de la autorregulación. Y aunque la contribución de la escuela puede ser notable, la incidencia del entorno familiar es esencial. Los hijos de padres que captan sus necesidades afectivas, fijan límites adecuados y fomentan una autonomía que les permite desarrollar todo su potencial tendrán una mayor probabilidad de mejorar su autorregulación y tener éxito en la vida. Luix et al. 2011. También puede resultar muy beneficioso para los adolescentes, especialmente para aquellos que pertenecen a entornos socioeconómicos desfavorecidos, participar en actividades extraescolares bien estructuradas y supervisadas por los adultos, como son el deporte o el teatro. De hecho, las decisiones que toman los adolescentes en presencia de un adulto ligeramente mayor que ellos son mucho más prudentes que las que toman en presencia de sus compañeros, y similares a las que deciden cuando están solos. Silva et al. 2016. En la línea de lo anterior, si asumimos que la adolescencia no es un problema y la consideramos una fase adaptativa en el proceso global de desarrollo del ser humano, utilizaremos los posibles conflictos que puedan aparecer en el aula como oportunidades para enseñar y aprender competencias socioemocionales, tan importantes en un aprendizaje para la vida, en especial las que fomentan la empatía y las buenas relaciones interpersonales. Conocer las particularidades del desarrollo cerebral hará que no estigmaticemos las conductas típicas observadas y que entendamos que el adolescente necesita nuestra guía, supervisión y comprensión. Como el cerebro adolescente es especialmente sensible a lo novedoso, sería interesante implicar a los alumnos en actividades que constituyan retos estimulantes con los que puedan amplificar esa ambición que tienen de ser creativos. El adolescente busca nuevas expectativas y quiere investigar sobre su propia identidad, por lo que nada mejor que animarlo a adoptar formas de pensamiento abiertas, lo que puede conseguirse a través de proyectos transdisciplinares como los APC, aprendizaje-servicio, ver capítulo 8, una estupenda forma de vincular el aprendizaje con situaciones reales y de fomentar la cooperación o el análisis crítico, entre otras muchas competencias esenciales en los tiempos actuales. En estudios en los que se les hace preguntas del tipo, ¿cómo se podría mejorar el mundo?, y se les pide que relacionen la respuesta con lo que están aprendiendo en la escuela, la reflexión sobre la contribución al bienestar ajeno impulsa su motivación hacia el aprendizaje y fomenta su autorregulación. Jagger et al. 2014. Y es que así somos los humanos, seres sociales con una capacidad de cambio, adaptación y aprendizaje única, especialmente en la adolescencia. 1.4 El cerebro plástico. A diferencia de lo que se creía años atrás, nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de modificarse y ajustarse a los cambios. Esta propiedad intrínseca del sistema nervioso, conocida como neuroplasticidad, y que permite formar nuevas conexiones neuronales y fortalecer o debilitar otras ya existentes, es la responsable de que el cerebro esté remodelándose y adaptándose continuamente a partir de las experiencias que vivimos, y de que podamos aprender durante toda la vida. En el nivel neuronal, este proceso de aprendizaje se explica a partir de un mecanismo conocido como potenciación a largo plazo, que conlleva un incremento duradero en la eficiencia sináptica cuando se activan neuronas simultáneamente. Como cada una de nuestras experiencias tiene un impacto singular, la plasticidad hace que nos podamos liberar de los determinismos genéticos y que cada cerebro sea único. Desde la perspectiva educativa, el concepto de plasticidad cerebral constituye una puerta abierta a la esperanza, porque implica que todos los alumnos pueden mejorar. Aunque existan condicionamientos genéticos, sabemos que el talento se construye a base de esfuerzo y de práctica continua, y nuestra responsabilidad como docentes radica en guiar y acompañar al alumnado en este proceso de aprendizaje y crecimiento continuos, no solo para la escuela, sino también para la vida. Las primeras evidencias sobre la neuroplasticidad se obtuvieron de estudios realizados con animales, personas ciegas o sordas de nacimiento y de otras que habían padecido lesiones cerebrales. Si bien estas investigaciones resultaron fundamentales en el proceso de comprensión de la plasticidad del sistema nervioso, a menudo se objetaba que aquellos experimentos correspondían a cerebros de animales o personas con características excepcionales que podían diferir del comportamiento habitual. Sin embargo, las investigaciones posteriores fueron muy reveladoras y confirmaron que el cerebro de cualquier persona cambia sin cesar y que, incluso, es capaz de asignar una nueva función a una región que cumplía otra distinta, por más que existan etapas de mayor sensibilidad, como la infancia. Así, se ha demostrado que los violinistas más virtuosos muestran un incremento apreciable en el tamaño y la actividad de la región cortical que controla los dedos de la mano izquierda, fruto de la práctica exhaustiva. Elbert et al. 1995, que los cerebros de los taxistas de Londres, a diferencia de los conductores menos expertos, presentan un crecimiento significativo del hipocampo debido al gran callejero que han de memorizar. Maguire et al. 2000. O que los adultos que juegan al videojuego Super Mario 64 durante 2 meses, incrementan la sustancia gris y el volumen de regiones del hipocampo, la corteza prefrontal dorsolateral o el cerebelo, imprescindible en el aprendizaje motor. Kuhn et al. 2014. Entre las múltiples evidencias empíricas existentes, hay 2 experimentos dirigidos por Álvaro Pascual-Leone que son especialmente significativos. Pascual-Leone et al. 2005. En el primero se enseñó a la mitad de un grupo de voluntarios a tocar una pieza de piano con 5 dedos. Tras un entrenamiento continuo, se analizó con neuroimágenes la región de la corteza motora responsable del movimiento de esos dedos y se comprobó que había aumentado. Aunque aquel resultado constituía una clara muestra de neuroplasticidad, no era novedoso, porque otros experimentos habían ofrecido resultados similares.
Lo verdaderamente interesante emergió al analizar las neuroimágenes de la otra mitad de voluntarios, los cuales debían imaginar que tocaban dicha pieza. Se observó que la simulación mental de los movimientos activaba las regiones de la corteza motora que se requerían para la ejecución de los movimientos reales. Es decir, la práctica mental era suficiente para promover la neuroplasticidad. Esto justifica dar la importancia que merece a la visualización y a la imaginación en el desarrollo del alumnado, y no solo como herramienta para favorecer la creatividad, sino también para aportar recursos internos para su autogestión, autonomía y superación continua. El segundo estudio de Pascual Leone que consideramos muy pertinente es el llamado experimento de la venda. Durante 5 días, a un grupo de voluntarios sanos se les vendó los ojos. Durante ese periodo de tiempo se mantuvieron ocupados leyendo en braille, para lo cual hay que desplazar los dedos sobre puntos impresos, y realizando tareas auditivas en las que debían diferenciar pares de tonos que escuchaban con unos auriculares. El análisis de los escáneres cerebrales mediante resonancia magnética funcional reveló que la corteza visual de los participantes, tras solo 5 días, había modificado su función y había pasado a procesar las señales auditivas y táctiles con el incremento de actividad correspondiente. Y, después de retirar las vendas de los ojos, solo debían transcurrir unas horas para que la actividad se redujera. Estos estudios demuestran que el aprendizaje, e incluso los pensamientos, pueden cambiar nuestro cerebro y que la plasticidad cerebral puede utilizarse, con el debido entrenamiento, para mejorar nuestro perfil emocional y para afectar de forma positiva a nuestra vida. Cuando esto se produce en el aula, las dificultades se interpretan como retos y todo es más sencillo. 1.5 La neuroplasticidad como mecanismo de compensación. Una línea emergente de investigación relacionada directamente con la plasticidad cerebral es el estudio de los efectos que tienen ciertos programas educativos sobre la cognición. Como veremos en los capítulos 3 y 4, se han diseñado programas para mejorar habilidades como la atención o la memoria de trabajo, pero también para afrontar formas de aprendizaje atípicas, como la dislexia. Sabemos que la lectura no constituye una actividad natural para el niño. Evolutivamente, la escritura es un invento demasiado reciente para que pueda haber influido en nuestro cerebro, por lo que leer, a diferencia de hablar, es una habilidad que debemos aprender, porque no disponemos en nuestra herencia genética de circuitos neurales específicos para la lectura. Esta es la razón por la que su aprendizaje puede ser más difícil en muchos niños, por más que reciban una enseñanza adecuada y se esfuerzan mucho. Las neuroimágenes han revelado que existe una activación anormal en la corteza occipito-temporal izquierda, en el giro frontal inferior izquierdo o en el lóbulo parietal inferior, regiones cerebrales que intervienen en la descodificación fonológica, las representaciones fonológicas y la atención, respectivamente, y Linen y Kujala, 2015. Y ello repercute, especialmente, en una organización deficiente de la llamada caja de letras del cerebro, una pequeña región del sistema visual clave para el aprendizaje de la lectura, pues parte de sus neuronas se reciclan para responder más a las letras y a las palabras. Ver capítulo 9. La buena noticia es que la inmensa mayoría de los niños disléxicos puede aprender a leer por medio de una práctica intensiva en la que, con paciencia, se les enseña a orientar la atención hacia los grafemas, los fonemas y sus correspondencias. Programas de intervención de solo 8 semanas que integran el componente lúdico, ver capítulo 6, y que se basan, principalmente, en el entrenamiento del procesamiento fonológico, muestran que esta mejora va acompañada de una mayor activación, a través de la plasticidad cerebral, de regiones que eran previamente disfuncionales. Champo et al. 2003. Y algo parecido se ha investigado también en el caso de la discalculia, un déficit del aprendizaje menos estudiado que está relacionado con la dificultad que muestran algunos niños para el procesamiento numérico. Aunque este tipo de estrategias compensatorias no puedan erradicar completamente los trastornos, una cuestión que no comparten todos los neurocientíficos, sí que garantizan grandes mejoras cuando existe un deseo auténtico de aprender, al mismo tiempo, se sigue la dirección adecuada en el proceso de aprendizaje. 1.6 Hacia una mentalidad de crecimiento. Durante muchos años, el equipo de investigación de Kerouac ha analizado cómo afrontan los niños y los adolescentes los retos académicos, y ha comprobado la gran incidencia que tiene sobre su rendimiento la forma de interpretar sus propias capacidades. Así, por ejemplo, han identificado que hay alumnos que creen que la inteligencia es fija y que debido a los determinismos genéticos no podemos hacer nada para cambiarla. Mentalidad fija. Como consecuencia de ello, piensan que el esfuerzo solo será útil para aquellos menos capaces, son menos resistentes ante las nuevas dificultades y más proclives a realizar trampas, como es copiar en los exámenes, para obtener los resultados esperados. Y, aunque no existe una dicotomía, hay alumnos convencidos de que pueden desarrollar y mejorar sus capacidades a través del esfuerzo o de buenas estrategias y consejos. Mentalidad de crecimiento, lo cual los hace centrarse en el proceso de aprendizaje y no en el mero resultado, y les empuja a ser más perseverantes ante las tareas y las dificultades que puedan surgir. En la práctica, se ha comprobado que la mentalidad de crecimiento predice una trayectoria ascendente del alumno, en especial en los importantes cursos de transición de etapas educativas. Blackwell et al. 2007. Es decir, creer que la inteligencia es maleable repercute positivamente en el rendimiento académico del alumno. En la misma investigación se analizó la incidencia de una unidad didáctica sobre el funcionamiento del cerebro, la cual pretendía promover una mentalidad de crecimiento en el aprendizaje de alumnos desmotivados con dificultades académicas. A través de un enfoque activo, en 8 sesiones que duraban unos 25 minutos, el principal mensaje que se quería transmitir a los alumnos era que el aprendizaje cambia el cerebro formando nuevas conexiones neuronales, y que ellos son responsables del proceso. Se les enseñaba que la inteligencia es maleable por medio de lecturas inspiradoras en que se presentaban analogías, como la que considera el cerebro un músculo que se puede fortalecer, o ejemplos cercanos,
como la mejora de la inteligencia de los bebés como consecuencia del aprendizaje, todo ello complementado con actividades prácticas y debates. Los resultados no ofrecieron dudas. Los alumnos que recibieron el cursillo sobre el funcionamiento del cerebro mejoraron sus resultados académicos, a diferencia de los integrantes del grupo de control, a quienes se impartió un curso sobre memoria y cuyos resultados continuaron empeorando. Conocer cómo funciona el cerebro constituye un elemento motivador incuestionable. Estudios posteriores revelaron la importancia de otros factores clave para fomentar la necesaria mentalidad de crecimiento. Así, se ha comprobado que cuando se elogia al alumno por su esfuerzo, solo si existe, por supuesto, y no por su capacidad, se fortalece su perseverancia durante las tareas y mejora su forma de afrontar los contratiempos. Drake, 2012. Ante los nuevos retos, los estudiantes con mentalidad de crecimiento prueban, se equivocan, analizan el error e intentan buscar formas de corregirlo, lo cual en los escáneres cerebrales se traduce en una actividad eléctrica mayor que la que se aprecia en los alumnos con una mentalidad fija. Moser et al. 2011. Y esto no solo es importante en el entorno del aula, porque cuando los padres no asumen con naturalidad que el error forma parte del proceso de aprendizaje, es más probable que los niños desarrollen una mentalidad fija, lo cual también sucede cuando el foco del elogio recae sobre las capacidades innatas de los bebés. Aimovitz y Drake, 2016. Desde el nacimiento, los seres humanos estamos programados para aprender a través de la imitación, dichosas neuronas espejo. Esta tendencia natural adquiere gran importancia en el contexto del aula porque, en consonancia con lo que ya sabemos hace tiempo sobre el efecto Pigmalión, las expectativas del profesor sobre el alumno pueden condicionar su comportamiento hacia él y afectar su motivación y su evolución académica. Cuando el docente cree que las capacidades de los alumnos son estables, es más fácil que se centre en los resultados académicos y no en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando tiene la adecuada mentalidad de crecimiento es más proclive a animar al alumno y a no encasillarlo según sus creencias. Park et al. 2016. Cuánto daño han hecho, y siguen haciendo, las famosas etiquetas o estereotipos que chocan con lo que sabemos hoy día sobre nuestro cerebro plástico y que dañan gravemente las creencias del alumno sobre su propia capacidad. Y es que los metaanálisis revelan que 2 de los 3 factores que tienen mayor incidencia en el aprendizaje del alumno están relacionados con las expectativas del profesor y las del propio estudiante. Aquí, 2015. En la práctica, las creencias propias del alumno sobre su rendimiento académico, muchas veces condicionadas por experiencias personales negativas, influyen de forma determinante en su aprendizaje. En situaciones cotidianas, hemos podido escuchar a niños de 10 años comentarios del tipo: a mí siempre se me han dado mal las matemáticas, nunca podré aprobarlas, porque no he nacido para eso, o hay que ser muy inteligente para aprobarlas. Y nadie duda que estas percepciones no se puedan generalizar a otras materias. En la práctica, a fin de favorecer la mentalidad de crecimiento, hemos comprobado lo útil que resulta explicar a alumnos de cualquier edad cuestiones relacionadas con el funcionamiento de su cerebro, que es muy plástico, que nos permite un aprendizaje continuo, que somos capaces de generar nuevas neuronas o que las sinapsis se pueden fortalecer al aprender algo nuevo y que con ello mejora nuestra inteligencia. Esto lo hemos hecho dedicando los primeros minutos de las primeras clases del curso a despertar la motivación inicial. En nuestro caso particular, enseñando y analizando con los alumnos neuroimágenes de personas con trastornos del aprendizaje, como la dislexia o la discalculia, en las que se aprecian las mejoras en regiones cerebrales previamente disfuncionales, como consecuencia del entrenamiento. Algo parecido se ha comprobado en pacientes con lesiones cerebrales, los cuales mejoran su actitud cuando se les enseña cómo funciona el cerebro en los procesos de rehabilitación. Zoidberg et al. 2010. Recordar continuamente estos conceptos durante el curso ayudará a los alumnos a mantener la motivación y a entender que se pueden responsabilizar del proceso de aprendizaje y de que la mejora siempre es posible. Junto a esta estrategia, resulta también imprescindible generar un clima emocional seguro en el que se asume con naturalidad el error. Todos nos equivocamos. También el profesor se pregunta, se anima, se elogia al alumno por su esfuerzo y no por su capacidad. Gran resultado. Debes de haber trabajado mucho, en lugar de gran resultado. Debes de ser muy inteligente, y en donde las expectativas de los alumnos y de los profesores son siempre positivas. Sin olvidar la importancia de generalizar la colaboración a todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, familias y alumnos. De hecho, en el caso concreto del profesorado, se ha identificado que su cooperación eficaz es otro de los factores que más intensamente inciden en el aprendizaje del alumnado. Aquí, 2015. Las modernas investigaciones en neurociencia sugieren que la inteligencia se puede mejorar. Incluso existe algún estudio que demuestra, en el caso de los adolescentes, que una mejora en pruebas verbales y no verbales para medir el cociente intelectual va acompañada de una mayor densidad neuronal en regiones cerebrales que intervienen en estos procesamientos. Ramsden et al. 2011. Por lo tanto, la mentalidad de crecimiento parte de una premisa real. Y lo más importante es que la creencia de que es posible desarrollar nuestras capacidades personales nos hace afrontar mejor los desafíos que nos plantea la vida cotidiana. No desaprovechemos las enormes posibilidades de mejora que nos permite nuestro cerebro. El esfuerzo vale la pena. Cuando en nuestras clases nos centramos abiertamente en crear un estado positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer en los cerebros de los alumnos unas asociaciones entre el aprendizaje y el placer que les va a durar toda la vida. Ian Kilber, lo reconozco. Nunca he disfrutado tanto como en las clases dedicadas a la tutoría. Básicamente, porque esas horas estaban enfocadas al desarrollo integral del alumno o, si se quiere, a una educación por y para la vida. Recuerdo especialmente un pequeño homenaje que realizamos a la película Diarios de la Calle, cuando brindamos por silenciar las voces que nos dijeron alguna vez que el cambio no es posible. Al brindar, todos los alumnos compartieron con sus compañeros muestras de afecto, pequeños obsequios y experiencias vividas que les preocupaban, pero siempre desde una perspectiva optimista.
cuando los 23 corazones se abrieron, nos dimos cuenta de que formábamos parte de un gran equipo que nos hacía sentir seguros y queridos. Las emociones positivas del presente presagiaban un futuro esperanzador que nos iba a deparar experiencias maravillosas durante el curso académico, porque, en definitiva, éramos 23 alumnos y 23 maestros, de corazón. 2.1 Las emociones sí importan. Uno de los descubrimientos más relevantes de la neurociencia en los últimos años ha sido demostrar que los procesos cognitivos y los emocionales comparten redes neurales que tienen como objetivo garantizar nuestra supervivencia. Las emociones son reacciones inconscientes que provocan cambios fisiológicos en el cuerpo gracias a los cuales podemos detectar las alteraciones que se producen en nuestro entorno y, de este modo, responder de forma rápida y automática a ellas. Así, ante una situación de peligro, huimos sin necesidad de razonar. Y junto con los cambios corporales generados, el cerebro crea percepciones conscientes, los sentimientos, que a su vez pueden influir de forma retroactiva sobre el cuerpo. De hecho, se ha comprobado que las áreas cerebrales que nos permiten detectar los estados corporales están muy activas cuando estamos alegres, tenemos miedo o nos sentimos tristes. Y Mordino Yandi Damasio, 2007. Todas ellas manifestaciones mentales de las llamadas emociones básicas, aquellas que son universales, porque están presentes desde el nacimiento, en todas las culturas y a lo largo del tiempo. Factores básicos en los contextos educativos y que son imprescindibles para el aprendizaje, como la atención, la memoria, la toma de decisiones, la motivación, las relaciones sociales o la creatividad, están muy influenciados por las emociones, las cuales pueden inducirse por estímulos externos, pero también por estímulos internos, como pensamientos o recuerdos. Una de las personas a las que tenemos que agradecer más todo lo que sabemos en la actualidad sobre las emociones es Antonio Damasio. Este prestigioso neurólogo analizó durante mucho tiempo el caso de Phineas Gage, un trabajador de la construcción de una línea férrea en Vermont, Estados Unidos, en pleno siglo XIX. Tras una explosión, una barra de hierro penetró su mejilla izquierda, le perforó la base del cráneo y atravesó la parte frontal de este. Gage no llegó a perder el conocimiento y, de hecho, en solo 2 meses se recuperó completamente, al menos de forma aparente. No mostraba dificultades para hablar o para moverse y sus capacidades intelectuales parecían haberse conservado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la persona responsable de antaño se fue convirtiendo en un ser inestable incapaz de tomar decisiones adecuadas en ningún ámbito, fuera laboral o familiar, y con claros déficits emocionales. El análisis por parte de Damasio del cráneo conservado de Gage, junto al examen de casos recientes de pacientes con lesiones prefrontales que evidenciaban comportamientos similares, reveló que los circuitos cerebrales que se ocupan conjuntamente de las emociones y de la toma de decisiones suelen participar en la gestión cognitiva y en el comportamiento social. Damasio, 2006. Es decir, un comportamiento adecuado requiere una buena conexión entre la corteza prefrontal, sede de lo más racional, y determinadas estructuras del sistema límbico o emocional, como la amígdala. Damasio propuso que el sistema de razonamiento se desarrolló como una extensión del sistema emocional, el cual permitió, y nos sigue permitiendo, tomar decisiones no conscientes que son imprescindibles para nuestra supervivencia, como sucede con las intuiciones. Es más, las investigaciones posteriores confirmaron que los procesos emocionales y cognitivos son complementarios. Esto es, no hay razón sin emoción. La sabia naturaleza no podía permitir que nuestro cerebro destinara recursos energéticos para pensar en cosas que no nos interesan. Y esto tiene enormes repercusiones educativas. 2.2 Clima emocional en el aula. Las modernas técnicas de visualización cerebral han confirmado el papel central que desempeñan las emociones en el aprendizaje. En un estudio que utilizó la técnica de la resonancia magnética funcional se investigó cómo afectaba el contexto emocional al proceso de memorización. A los participantes se les enseñaba fotografías que generaban emociones positivas, negativas o neutras y, a continuación, unas palabras que debían memorizar. Los resultados revelaron que en cada una de las situaciones se activaban regiones cerebrales diferentes. El hipocampo en un contexto emocional positivo, la amígdala en uno negativo y el lóbulo frontal en uno neutro. Como consecuencia de ello, las palabras que se recordaban mejor eran aquellas que se presentaban en un contexto positivo. ¿Qué tal? 2003 Un ejemplo claro de la relación directa entre cognición y emoción y de la importancia de generar en el aula climas emocionales positivos que favorezcan el aprendizaje. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Sabemos que el estrés afecta al aprendizaje. Un cierto nivel de estrés es necesario, e incluso beneficioso, porque activa circuitos cerebrales que controlan la atención o la memoria y evitan el aburrimiento. Pero para que el aprendizaje sea óptimo, el nivel de estrés no puede ser excesivo, porque ello puede provocar ansiedad o agotamiento. Los niveles de estrés muy intensos o prolongados se traducen en elevados niveles de la hormona catabólica cortisol, lo cual perjudica a la memoria, especialmente la episódica. Ver capítulo 4. Dado que el hipocampo cuenta con muchos receptores de esta hormona, y también se han encontrado otros efectos nocivos en la esfera neuronal en la corteza prefrontal o en la amígdala. Sapolsky, 2015. Estas situaciones perjudiciales para el aprendizaje pueden darse tanto en el alumno como en el profesor. De hecho, recientemente se ha demostrado que el estrés del docente, burnout, provoca un contagio emocional negativo en el aula, al incrementar los niveles de cortisol del alumnado. Overley y Chonert Rachel, 2016. Afortunadamente, existen distintas estrategias fáciles de aplicar que nos pueden ayudar a superar el estrés. Una de ellas es la risa. Seguramente, el humor se desarrolló como un mecanismo de regulación emocional necesario para afrontar unas relaciones sociales cada vez más complejas. Pero lo que está claro es que las personas que contrarrestan el estrés con humor obtienen beneficios físicos, cognitivos y emocionales, y que, cuando sonreímos, nos sentimos bien porque activamos el sistema de recompensa cerebral. Cosolino, 2013. Cuando en el aula se respira un clima emocional positivo,
el alumno se encuentra seguro porque sabe que se asume con naturalidad el error, se fomenta un aprendizaje activo en el que se sabe protagonista, se suministran retos adecuados y existen siempre expectativas positivas por parte del profesor hacia sus alumnos, con lo que se evitan esas etiquetas tan contraproducentes para el aprendizaje. Y sobre el poder de las expectativas hay mucho que comentar. 2.3 ¿Qué esperas de un buen profesor? En un experimento muy famoso, los investigadores mostraron a un grupo de estudiantes cortometrajes de profesores para que los evaluaran únicamente a través de las imágenes observadas. A los pocos segundos de ver a cada profesor, los alumnos ya eran capaces de valorarlo de forma parecida a como lo hacían con otros de quienes ya habían recibido sus enseñanzas durante un semestre completo. Ambadi y Rosenthal, 1993. Además de demostrar la habilidad del alumno para detectar con rapidez qué profesor puede serle útil, este estudio revela la importancia de la comunicación no verbal en las relaciones en el aula y, en definitiva, del componente emocional. Cuando el profesor muestra expectativas positivas a sus alumnos, está colaborando directamente en su proceso de mejora académica, porque, a través de toda una serie de mecanismos cerebrales inconscientes de que disponemos los seres humanos, como buenos seres sociales que somos, el alumno puede captar e interpretar el mensaje optimista enviado. Ahí ha entrado en juego el efecto Pigmalión positivo, que, tal como comentábamos en el capítulo anterior, incide directamente sobre uno de los factores determinantes en el aprendizaje del alumno, las expectativas sobre su capacidad. Planteamos la siguiente pregunta a 39 alumnos de bachillerato, etapa preuniversitaria en España: ¿qué esperas de un buen profesor? Con el fin de no condicionar las respuestas, no se les facilitó ningún tipo de comentario orientativo, aunque se les pidió que mencionaran, como máximo, 3 rasgos que ellos considerasen que caracterizaban a un buen profesor. Las respuestas se pueden observar en la figura 5. Figura 5. Como muestra el gráfico, los alumnos creen que la competencia profesional del profesor no se restringe a las cuestiones meramente académicas. Conoce su materia, sino que, aun siendo importantes, han de ser complementadas con otras relacionadas con aspectos socioemocionales que para ellos tienen un peso incluso mayor, entre las que destacan la necesidad de mantener una relación empática. Se preocupa por el alumno. El hecho de que entiendan los problemas del adolescente actual, tanto en el plano personal como en el académico, es comprensivo, y otros puntos relacionados con el propio carácter, muestra entusiasmo, o es simpático. No es casualidad que entre las estrategias pedagógicas identificadas por ATIE 2015 que más inciden en el aprendizaje del alumnado estén las expectativas del profesor, las creencias del alumno sobre su propia capacidad, su actitud, la relación entre el alumno y el profesor o el feedback que se produce en el aprendizaje. Todos ellos son factores emocionales sobre los que el comportamiento del docente tiene una enorme influencia. Las investigaciones de Becher Davidson han demostrado que las personas con una gran actividad cerebral en la corteza prefrontal izquierda son más propensas a experimentar sentimientos asociados a la felicidad, la alegría o el entusiasmo. Por el contrario, aquellas con una elevada actividad en la corteza prefrontal derecha, en conjunción con una actividad baja en la corteza prefrontal izquierda, tienden más a experimentar sentimientos relacionados con la ansiedad o la tristeza. La pregunta inmediata que nos planteamos es la siguiente: ¿podemos elevar la actividad de la corteza prefrontal izquierda y convertirnos, así, en personas emocionalmente más positivas? Pues parece que sí. Las imágenes cerebrales de personas que practican con regularidad la meditación, en especial el mindfulness, ver el apartado 2.7, revelan que son capaces de aprender a redirigir sus sentimientos y pensamientos, y con ello reducen la actividad de la corteza prefrontal derecha al tiempo que aumentan la de la izquierda, la asociada a las emociones positivas. Davidson y Begley, 2012. Nuestro cerebro plástico y un proceso de formación social y emocional adecuados posibilitan la mejora y la necesaria transformación positiva, tanto individual como colectiva. 2.4 La educación emocional. Está claro que las necesidades actuales de los estudiantes para incorporarse al mercado laboral no se limitan al aprendizaje de competencias meramente académicas, como pueden ser las lingüísticas o matemáticas. Hoy más que nunca el progreso requiere trabajar en equipo, saber comunicarse, empatizar, controlar los impulsos o establecer relaciones adecuadas. Te contratan por el currículum y te echan por el carácter, comenta un amigo mío, y para todo ello se necesita una buena educación emocional, aquella que mediante un proceso continuo nos permite potenciar toda una serie de competencias relacionadas con la comprensión y la gestión de los fenómenos emocionales que son útiles para la vida y que nos hacen ser personas más íntegras y felices. Este tipo de competencias emocionales y sociales no han de sustituir a las cognitivas, sino que las han de complementar. Si entendemos la educación como un proceso de aprendizaje para la vida, los programas de educación emocional resultan imprescindibles, porque contribuyen al bienestar personal y social. Entre las muchas investigaciones realizadas en el siglo XXI que prueban los beneficios de la educación emocional, hay dos muy significativas. Una ha sido el informe de la Fundación Marcelino Botín 2008, un análisis internacional basado en unas 800 investigaciones en las que participaron más de 500,000 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria del Reino Unido, Suecia, Países Bajos, España, Estados Unidos y Alemania. El estudio demostró que los programas de educación emocional sistemáticos afectan el desarrollo integral de los alumnos, disminuyen los problemas de disciplina, los niños y adolescentes están más motivados para el estudio, obtienen mejores resultados académicos, muestran actitudes más positivas y mejoran sus relaciones. Por otra parte, en un estudio longitudinal de varios años de duración en el que participaron 270,000 estudiantes estadounidenses, desde educación infantil hasta la etapa preuniversitaria, se compararon 203 escuelas que utilizaban programas orientados al aprendizaje socioemocional con otras que no los utilizaban. Durlac et al. 2011. Los resultados fueron claros.
Los alumnos que habían participado en los programas socioemocionales durante su infancia, a los 18 años mostraban mejoras significativas en las habilidades sociales y emocionales, actitudes más positivas y un mayor compromiso escolar que aquellos que formaron parte del grupo de control. Y no solo eso, sino que repitieron menos cursos, el 14% frente al 23%, y obtuvieron mejores resultados académicos, una media del 11% superior. No queremos que la función adaptativa de las emociones que nos permite responder de forma rápida se convierta en un problema. Y esa será una de las finalidades básicas de la educación emocional: entrenar a las personas para que puedan dar respuestas apropiadas y no impulsivas. En la práctica, la gran mayoría de programas de aprendizaje emocional y social que se han implementado con éxito en el aula tienen como objetivo el desarrollo de un grupo de competencias emocionales, similares en todos los programas y con sus correspondientes microcompetencias, pertenecientes al ámbito intrapersonal y al interpersonal, que son básicas para la vida y el bienestar. Por ejemplo, en el modelo del grupo de investigación de Rafael Vizquerra se especifican de la siguiente forma: Vizquerra et al. 2015. Conciencia emocional. Consiste en conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Actividades para desarrollar esta competencia son la introspección, la autoobservación o la observación de otras personas. Regulación emocional. Significa dar una respuesta apropiada al contexto y no dejarse llevar por la impulsividad. Recursos importantes para la regulación son la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo, etc. Es fundamental que el entrenamiento en regulación emocional comience cuanto antes mejor. Autonomía emocional. Es la capacidad de no verse seriamente afectado por los estímulos del entorno. Esto requiere una sana autoestima, autoconfianza, percepción de autoeficacia, automotivación y responsabilidad. Habilidades sociales. Son las que facilitan las relaciones interpersonales, una vez asumido que éstas están entretejidas de emociones. La escucha y la capacidad de empatía abren la puerta a actitudes prosociales que nos permiten comunicarnos, cooperar, ser asertivos o resolver conflictos. Por ejemplo, competencias para la vida y el bienestar. Son un conjunto de habilidades, actitudes y valores que promueven la construcción del bienestar personal y social. Los estados emocionales positivos los generamos con voluntad y actitud positiva, y nos permitirán, entre otras cosas, tomar decisiones adecuadas y ser ciudadanos activos, responsables y comprometidos. Existen diversas evidencias empíricas que demuestran que estas competencias sociales y emocionales se pueden desarrollar y mejorar a través de intervenciones escolares o extraescolares, en cualquier etapa educativa y mediante programas destinados a familias. Weisberg et al. 2015. Algunas de las recomendaciones internacionales que convendría tener en cuenta a la hora de diseñar, implementar y evaluar un programa de educación emocional en un centro educativo son las siguientes. Pérez González y Pena, 2011. Basar el programa en un marco conceptual sólido. Especificar los objetivos del programa en términos evaluables y también comprensibles por los alumnos. Implicar a toda la comunidad educativa, familias, profesores, alumnos. Asegurarse del apoyo de todo el centro educativo, director, claustro, familias y resto de personal. Impulsar una implantación sistemática a lo largo de varios años con una programación integrada en el resto de actividades del centro. Emplear técnicas de enseñanza-aprendizaje activas y variadas que promuevan el aprendizaje cooperativo. Ofrecer oportunidades para practicar todas las facetas de la educación emocional y favorecer su generalización a diversas situaciones cotidianas. Incluir planes de formación y asesoramiento de los agentes educativos, profesores, asesores y familias. Incluir un plan de evaluación del programa antes, durante y después de su aplicación. Función del profesorado, porque solo un docente que ha recibido la adecuada formación en educación social y emocional podrá ayudar al alumno a ser emocionalmente más competente. Esto se podrá desarrollar en la práctica a través de la acción tutorial. Aunque el éxito de un programa de educación emocional pasa por favorecer objetivos específicos de carácter transversal y por desarrollar habilidades sociales y emocionales a través de un enfoque de integración curricular en todas las disciplinas. Cualquier momento en la escuela es adecuado para trabajar estas competencias básicas, pero también fuera de ella. Por eso es tan importante que intervengan también las familias en los procesos de formación, a través, por ejemplo, de talleres o cursos prácticos. Y no olvidemos que los programas de educación emocional han de ir acompañados de unos principios éticos que garanticen la aplicación adecuada de las competencias emocionales. En la práctica, en el diseño inicial del programa socioemocional para un determinado curso académico es necesario que haya actividades en las que se trabajen las 5 competencias descritas anteriormente y que todas ellas especifiquen los objetivos, procedimientos y materiales que requieren. Junto con la explicación de los objetivos y el desarrollo de la actividad, también es conveniente una evaluación de esta por parte del grupo. Así pues, si en una sesión con alumnos de educación secundaria queremos analizar cómo se desarrolla la autoestima en la persona, les podemos pedir que respondan individualmente un pequeño cuestionario en el que se analizan situaciones prácticas reales donde adolescentes muestran diferentes niveles de autoestima. La actividad se complementa con algún video que expone, por ejemplo, una historia de superación personal y luego se pide a los alumnos que analicen en pequeños grupos los objetivos de la actividad y que valoren sus aplicaciones. Al final se hace una puesta en común y se debate entre todos con la intención de comparar y completar las ideas, siempre en un clima de participación y respeto mutuo en donde se asume la discrepancia de pareceres. Este es un ejemplo sencillo que muestra que, evidentemente, la educación emocional no se restringe a las primeras etapas educativas. Eso no quita que comenzar pronto puede resultar muy beneficioso para la educación de los niños. Pongamos ahora un ejemplo relativo a la educación infantil. Si queremos trabajar la autoestima con niños de entre 3 y 6 años, se pueden planificar sesiones más cortas, de unos 20 minutos, que los pueden ayudar a irse conociendo y a mejorar su imagen personal. En este caso, en una sesión inicial,
los niños escriben su nombre, lo decoran según sus propios gustos y, al final, reflexionan sobre quién les puso su nombre y sobre si les gusta. En la segunda sesión, realizan un dibujo sobre ellos mismos para después hablar de cómo son. En una tercera sesión, explican qué personas los quieren y cómo lo saben, mientras el adulto va escribiendo todo lo que dicen los niños. Y en una última sesión, los pequeños reflexionan sobre qué cosas les gustan mucho, y el adulto escribe todo ello en cada uno de los dedos de la mano dibujada de cada niño. Al finalizar cada sesión de trabajo, se cuelga en un lugar visible de la clase todo lo que han realizado. Toda la información recogida queda guardada en una cajita personalizada que también podrán llevarse a casa y a la que irán añadiendo sus recuerdos y experiencias personales para compartir con los demás. López Casá, 2013. 2.6 La educación positiva llega al aula. Cuenta Martin Seligman 2011 la revelación que supuso para él una conversación que tuvo con su hija de 5 años. Papá, ¿te acuerdas de antes de que cumpliera los 5 años? Desde los 3 a los 5 años era una llorona. Lloraba todos los días. El día que cumplí 5 años decidí que no lloraría más. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y si yo puedo dejar de lloriquear, tú puedes dejar de ser un cascarrabias. Aunque el padre y prestigioso psicólogo americano decidió cambiar, advirtió algo todavía más importante. La educación de su hija no pasaba por corregir sus defectos, sino por desarrollar esa fortaleza ya mostrada de forma precoz. En el caso concreto de la niña, a diferencia de sus hermanos, destacaban sus habilidades sociales, para que le permitiera desenvolverse de forma adecuada por la vida. Lamentablemente, en el campo de la educación ha prevalecido la detección de errores o carencias del alumno, dichoso bolígrafo rojo, en detrimento de la identificación de sus fortalezas o virtudes, que siempre existen. Y esa es una de las razones por las que muchos niños se sienten desplazados y desmotivados ante las tareas escolares. No podemos obviar estudios recientes en los que se constata que cuando existe un predominio de las emociones positivas respecto a las negativas, obtenemos beneficios mentales o sociales y que esa predominancia de pensamientos o interacciones positivas desempeña un papel crucial en las relaciones familiares, laborales, por supuesto, en las educativas. Fredrickson, 2009. Pero eso no significa que en el proceso educativo debamos permitir cualquier tipo de conducta o que hayamos de erradicarlas. Emociones negativas, lo cual es imposible. De hecho, existen más emociones básicas negativas que positivas, debido a su mayor incidencia en la supervivencia de la especie, aunque puedan ser perjudiciales en determinadas situaciones, como pasa con el miedo. Hemos de aceptar todas las emociones, pero debemos aprender a gestionarlas de forma adecuada. Una educación positiva no se restringe a enseñar a los alumnos una serie de competencias que les permitan obtener el día de mañana un buen puesto de trabajo, sino que enseña habilidades que les permiten construir su propio bienestar personal y social. No se incide de forma exagerada sobre la autoestima del niño, lo cual conllevaría sobreprotección, sino que se le deja actuar guiando su proceso a través de una serie de normas que le transmiten seguridad, de manera que se fomenta su autonomía y su responsabilidad. Y en este proceso continuo de aprendizaje hay algunos factores especialmente relevantes que forman parte de las competencias emocionales básicas de los programas de educación social y emocional. Analicemos algunos de ellos. 2.6.1 Aprendiendo a ser optimistas. Se ha demostrado que las personas optimistas, aquellas que son capaces de afrontar las adversidades como retos en lugar de interpretarlas como problemas, destacan más en los estudios, trabajo o deporte, gozan de mejor salud y son más longevas. Dane et al. 2001. Por otra parte, ya hace algunos años, un estudio longitudinal reveló que el problema básico que subyace en la depresión de muchos niños y en su bajo rendimiento radica en el pesimismo. Nolenoexema et al. 1986. Las creencias que los propios niños tenían sobre la permanencia de los acontecimientos negativos, junto con la aparición de adversidades en sus vidas, representaban factores significativos de riesgo para sufrir una depresión y el consiguiente fracaso académico. No obstante, aunque existen ciertos condicionamientos genéticos que favorecen el desarrollo de una afectividad positiva en algunas personas más que en otras, hoy conocemos la importancia de las experiencias que proporcionan las buenas relaciones, sea en la escuela o en el hogar, para cultivar el optimismo, lo cual incide positivamente en el cerebro. En concreto, las personas más optimistas tienen mayor cantidad de materia gris en la corteza orbitofrontal. Dolcos et al. 2016. Principal vía de comunicación entre las estructuras emocionales del cerebro, como la amígdala, y las estructuras racionales, como la corteza prefrontal, y ello permite contrarrestar la ansiedad. En la práctica, basándose en el modelo de Albert Ellis, Martin Seligman 1998 propuso un método interesante para incrementar el optimismo que consiste en detectar, y luego rebatir, los pensamientos pesimistas a través de nuestro diálogo interno, una técnica fundamental para la mejora de la regulación emocional. Las creencias que tenemos sobre el funcionamiento de las cosas son ideas previas, muchas veces incorrectas, que podemos refutar. Consideremos, a continuación, un ejemplo que nos puede resultar familiar y que permitiría el análisis conjunto entre el adulto y el niño. Adversidad: mi maestro se ha reído de mí al hacerle una pregunta. Creencia: se ha reído de mí porque me considera poco inteligente y encima mis compañeros también se han reído de mí. Consecuencia: me he sentido inútil y avergonzado. Rebatimiento: el hecho de que el profesor se haya reído de mí no significa que me tenga mal considerado. Además, el profesor siempre se está riendo porque tiene un carácter agradable y, seguramente, la pregunta era algo inusual. Incluso dedicó bastante tiempo a responderme. Revitalización: no me siento avergonzado y tampoco inútil. Este sencillo ejemplo nos muestra que el aprendizaje del optimismo a través del rebatimiento de los propios pensamientos negativos requiere la práctica adecuada. En el caso específico del aula, es crucial la actitud optimista del docente, porque los niños suelen utilizar el mismo estilo explicativo que sus profesores cuando se critican a sí mismos.
La interpretación adecuada de los errores y las contestaciones verbales equitativas a los alumnos en momentos concretos de la clase también son importantes. 2.6.2 Resiliencia en la escuela. Aprendiendo a vivir. Muy relacionada con el optimismo está la resiliencia, la capacidad que tenemos para soportar la frustración y para superar las adversidades que nos plantea la vida saliendo fortalecidos de las ellas. No es casualidad que este término lo popularizara Boris Cyrulnik 2013, un prestigioso neurólogo y psiquiatra que huyó de un campo de concentración nazi a los 6 años de edad. La resiliencia consiste en un aprendizaje que puede darse durante toda la vida y, más allá de las particularidades de cada uno, todos podemos aprender a ser resilientes. Las neuroimágenes han demostrado que las personas que se recuperan antes de las adversidades muestran conexiones más fuertes, más sustancia blanca, entre la corteza prefrontal y la amígdala, y pueden llegar a activar muchísimo más su corteza prefrontal izquierda que una persona con baja resiliencia. Davidson y Begley, 2012. Las frustraciones son inevitables, pero hay que aprender a vencerlas. Por ello, desde la perspectiva educativa, cultivar la resiliencia en el alumnado se nos antoja un aprendizaje esencial. Cualquier oportunidad, en cualquier etapa educativa y en cualquier materia, es válida para impulsar este proceso. Una educación orientada a mejorar la resiliencia ha de prestar más atención a las virtudes del alumno, ha de generar un entorno en el que se sienta respetado, apoyado y querido, ha de fomentar su autonomía y ha de crear un marco creativo en el que se asume con naturalidad el error y en el que el humor es valorado, sin olvidar el papel destacado de la familia, que ha de establecer normas y límites adecuados. Un ejemplo de programa sistemático aplicado en los centros educativos para la mejora de la resiliencia del alumnado es el programa de Resiliencia PEN. Este programa se ha aplicado en institutos de educación secundaria con el objetivo principal de aumentar la capacidad de los estudiantes a la hora de enfrentarse a los problemas cotidianos habituales que se dan durante la adolescencia. El análisis de los resultados evidencia que el PEN enseña a los alumnos a ser más realistas y flexibles ante los problemas surgidos, a tomar mejores decisiones, a ser asertivos y, además, reduce y previene la ansiedad, la depresión y los problemas conductuales en los jóvenes, especialmente en aquellos con peor estado de ánimo. Gilam et al. 2012. A continuación, presentamos 3 actividades que pueden formar parte de este tipo de programas y que hemos puesto en práctica en el aula. Las 3 cosas buenas. Pedimos a los alumnos que escriban todos los días 3 cosas buenas que les hayan sucedido durante la semana, aunque tengan poca importancia. Al lado de cada comentario positivo han de responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué pasó esta cosa buena? ¿Qué significa para ti? ¿Qué puedes hacer para que esta cosa buena se repita en el futuro? Superando las dificultades. Cada alumno debe elegir un tema que le preocupe y ha de describirlo en pocas líneas. Expone su caso y entre todo el grupo se escoge una de las situaciones para trabajarla más a fondo. Se van analizando las dificultades expuestas por el alumno para, conjuntamente, encontrar las reacciones adecuadas y efectivas para superar la dificultad. El cine y la resiliencia. Se elige y se analiza una película que haga referencia a situaciones cotidianas difíciles pero superadas gracias a una actitud adecuada. No necesariamente ha de ser una gran película, pero sí que ha de permitir el análisis de una determinada situación práctica útil y significativa. Por ejemplo, podemos visionar Manos Milagrosas, la historia de Ben Carson, que relata sin grandes artilugios la vida de Ben Carson, un niño afroamericano criado en los suburbios de Detroit y, a priori, con pocas esperanzas de éxito en la vida, que con el esfuerzo de una madre resiliente acabó convirtiéndose en uno de los mejores neurocirujanos del mundo. Cuando la escuela se impregna de esperanza, alegría, altruismo o creatividad, repercute positiva y directamente en el proceso de formación de personas íntegras y felices. Ana Forés y Jordi Grané 2012 lo resumen muy bien. La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. Y eso se consigue compartiendo, porque nuestro cerebro es social. Hace más de 40 años se realizó una serie de experimentos dirigidos por Walter Mischel que demostraron la importancia del aplazamiento de la recompensa en niños pequeños. Aquellos que con 4 años de edad eran capaces de resistir la tentación de comer una golosina durante 15 minutos para obtener la recompensa de una segunda. De adolescentes mostraron mejores resultados académicos y conductuales que los que habían sido incapaces de inhibir la respuesta. Desde la perspectiva educativa, aunque esta correlación observada, no causalidad, es relevante, incluso lo es más el hecho de que cuando los niños recibían instrucciones adecuadas, del tipo, imagina que la golosina es una piedra, carita sorprendida, canta una canción cuando no puedas resistir la tentación, eran capaces de mejorar su autocontrol y demorar, así, la recompensa. Mischel, 2015. 4 décadas después de los famosos test de las golosinas se quiso evaluar el grado de autocontrol que mostraban 60 adultos que habían participado en los experimentos iniciales de Mischel, y se comprobó que aquellos que con 4 años de edad tenían dificultades para inhibir la respuesta, en la adultez obtenían peores resultados en las pruebas de autocontrol. Además, al analizar las imágenes de las resonancias magnéticas de los participantes, se observaron patrones de actividad cerebral según el grado de autocontrol mostrado. Las personas con mayor autocontrol activan más los circuitos de la corteza prefrontal, mientras que las que tienen mayor dificultad para inhibir la respuesta activan de forma exagerada el núcleo accumbens del circuito de recompensa cerebral. Casey et al. 2011. Existe una pugna entre el sistema ejecutivo prefrontal, que nos permite evaluar si una decisión es adecuada o no, como comer una golosina, fumar un cigarrillo o dejar de estudiar para conectarse a Facebook, con el sistema emocional, que es responsable de las respuestas automáticas, en que no se evalúan las implicaciones finales, y que nos hace caer en las tentaciones. Por esta razón, el equilibrio adecuado entre el centro ejecutivo del cerebro y los centros emocionales, en especial la amígdala, constituye la base de la autorregulación emocional. La falta de control emocional puede provocar no solo comportamientos disruptivos, sino también bajos rendimientos académicos,
especialmente cuando la escuela se convierte en una fuente de estrés importante, algo que puede ocurrir tanto en la infancia como en la adolescencia. Esto lo pudimos comprobar al plantear la pregunta, ¿controlas tus emociones?, a un grupo de 21 alumnos de secundaria en el que predominaba un ambiente estupendo, tanto en lo académico como en lo conductual. Ver figura 6. Sin embargo, a pesar del clima emocional positivo del aula y del sesgo optimista que muchas veces caracteriza al adolescente cuando el ambiente del grupo que lo rodea es el apropiado, el 62% de los alumnos refirió que no era capaz de controlarse, o que, incluso, a menudo, me veo arrastrado por una vorágine negativa, como alguno de ellos relató. Y es que al niño o al adolescente le cuesta reflexionar sobre lo que le ocurre y, por supuesto, necesita nuestra ayuda. Figura 6. Existen evidencias empíricas que sugieren que el autocontrol es un recurso limitado. Baumeister y Voss, 2016. Algo parecido a lo que sucede con un músculo que puede agotarse como consecuencia de un entrenamiento intenso. Sin embargo, con la práctica adecuada, al igual que pasa con el músculo, puede fortalecerse. Pero no dejemos todo en manos de la fuerza de voluntad, porque si no, acabamos justificando el fracaso escolar de todos los alumnos esgrimiendo la falta de esfuerzo, cuando en realidad puede haber otras muchas variables que expliquen sus dificultades, cuestiones familiares, ritmos de aprendizaje diferentes, trastornos específicos, desmotivación, etc. Comentemos algunas estrategias específicas que pueden utilizar los alumnos para mejorar su autocontrol. Las tentaciones, mejor alejadas. Cuando el alumno esté estudiando, para evitar ceder a la tentación de responder a un mensaje de WhatsApp o de Facebook, es mejor tener apagado el ordenador o el móvil. Visualización. La visualización es una técnica útil que podemos enseñar a los niños para resistir las tentaciones. Por ejemplo, se les muestra una golosina, luego una fotografía de esta y se les pide que cierren los ojos e imaginen la golosina como si fuera una fotografía, para que pierda su atractivo. Planificar con antelación. Tener planes preparados con antelación y respuestas inmediatas resulta práctico para saber qué hacer ante determinadas situaciones. Si me llama mi amigo Juan, le diré que he de estudiar con mi hermano porque tengo que acabar el trabajo. Objetivos claros. Con objetivos claros adecuados es más sencillo obtener pequeños progresos. Es el primer examen de tecnología que apruebo, comentaba un alumno recientemente. Lo cierto es que eso sirvió de acicate para su mejora académica general. Actitud positiva. Cuando el alumno está realizando una tarea, es más fácil que se concentre en ella si su estado de ánimo es positivo. Por el contrario, si está en un estado de ánimo negativo, sus mayores niveles de ansiedad le complicarán controlar sus impulsos. El cerebro requiere glucosa. Se ha demostrado que para facilitar el aprendizaje y para que las tareas que requieren autocontrol no agoten nuestra fuerza de voluntad, es imprescindible que los niveles de azúcar en sangre sean estables. Baumeister, 2007. Varias comidas al día pueden recargar energéticamente el cerebro y la fuerza de voluntad de los alumnos. Diálogo interno imprescindible. Para evitar los secuestros de la amígdala, en los que nos arrastran las emociones negativas, nada mejor que intentar plantarles cara a través del habla interna. Por ejemplo, es necesario que me enfade por un simple comentario irreflexivo del compañero, o incluso recurrir a la empatía. Al fin y al cabo, está un poco nervioso por la enfermedad de su padre. La atención regula la emoción. Cuando el niño está enfadado, un recurso útil consiste en dirigir su atención hacia un estímulo. Mira ese pajarito. Como analizaremos en el capítulo siguiente, existe una red de orientación de la atención que está implicada en la regulación emocional en los primeros años de desarrollo del niño. El autocontrol se ejercita. Los niños con problemas de autocontrol y con dificultades en el aprendizaje se suelen distraer con facilidad. Para mejorar esto, iremos viendo la importancia de las actividades deportivas, lúdicas o artísticas, como el teatro o la música, en las que el niño o el adolescente aprende a intervenir en el momento adecuado, sin olvidar las técnicas de relajación corporal o el mindfulness, una potente herramienta para promover el bienestar que cultiva el optimismo, incrementa la resiliencia y mejora el autocontrol, entre otras muchas cosas. Casi nada. Mindfulness, literalmente, atención o conciencia plena, es una de las múltiples formas de meditación que se basa en centrar la mente en el momento presente, es decir, es una conciencia que se desarrolla prestando una atención concreta, sostenida y deliberada sin juzgar las experiencias del aquí y del ahora. Kabat-Zinn, 2013. Ya hace mucho tiempo que se incorporaron con éxito los programas terapéuticos de reducción del estrés basados en el mindfulness o MBSR, del inglés Mindfulness-Based Stress Reduction, para sobrellevar el dolor crónico, aliviar el sufrimiento psicológico o mitigar la ansiedad y la depresión. Pero en los últimos años se han identificado los cambios cerebrales que producen este tipo de prácticas. 8 semanas de entrenamiento bastan para incrementar la actividad de la corteza prefrontal izquierda, asociada al bienestar y a la resiliencia, como comentábamos en un apartado anterior, o para aumentar la concentración de materia gris en regiones cerebrales que intervienen en procesos relacionados con la memorización y el aprendizaje, la atención y la regulación emocional. Olse et al. 2011. Aunque la mayoría de las investigaciones sobre los efectos de estas prácticas se habían realizado con adultos, ya disponemos de estudios recientes que demuestran los beneficios del mindfulness relacionados con la salud, el bienestar psicológico, las competencias sociales o el rendimiento académico en niños y adolescentes, e incluso se ha analizado también la incidencia positiva sobre el estrés o el burnout, síndrome del trabajador quemado, en profesores. Y es que el mindfulness, al igual que el ejercicio físico, constituye una forma de actividad, en este caso mental, que promueve sus mismos beneficios. Ello tiene grandes implicaciones educativas, porque cuando los alumnos mejoran su capacidad atencional y se encuentran más relajados, su aprendizaje se ve facilitado. Especialmente interesante es la sinergia que se produce entre los programas de educación socioemocional y las prácticas contemplativas, como el mindfulness. Por ejemplo,
cuando un niño está alterado, decirle que tome conciencia de sus propias emociones puede resultar insuficiente. Tampoco la simple práctica del mindfulness garantiza que adquiera las competencias necesarias para resolver conflictos. Sin embargo, cuando se integra el mindfulness en los programas de educación socioemocional, algunas de sus competencias se ven reforzadas. La autoconciencia adopta una nueva profundidad de exploración interior. La gestión emocional fortalece la capacidad para resolver conflictos y la empatía se convierte en la base del altruismo y la compasión. Lantieri y Sakrzyuski, 2015. Un ejemplo representativo de este enfoque es el programa MindUP, un programa de aprendizaje socioemocional en el que cada unidad incorpora prácticas de mindfulness junto con tareas en que los alumnos van aprendiendo el funcionamiento de su cerebro, la influencia de sus pensamientos y sentimientos sobre sus conductas, o estrategias para convertirse en una persona más bondadosa y altruista. La evaluación del programa MindUP en niños de edades comprendidas entre los 9 y los 11 años ha demostrado una mejora de la capacidad cognitiva de los alumnos, que va acompañada de otra no menos importante asociada a habilidades socioemocionales como el autocontrol, la respuesta al estrés, la empatía o las relaciones entre compañeros. Malone y et al. 2016. Kindness Curriculum, para la educación infantil, y Learning to Breathe son programas similares adaptados a otras etapas educativas que se han probado también con éxito. Guillén, 2015b. Expliquemos de forma sucinta 2 ejercicios que pueden formar parte de este tipo de programas que incorporan el mindfulness. Recordemos que estos no se restringen a la meditación, sino que también se pueden realizar actividades que fomenten la conciencia de la acción, por ejemplo, al comer, escuchar música, caminar o dibujar. Escáner corporal. Sentado el alumno en una posición confortable en una silla, sobre un cojín o en el suelo, cierra los ojos, realiza alguna respiración profunda y comienza sintiendo el cuerpo entero, siguiendo un recorrido ordenado para evitar confusión, por ejemplo, de pies a cabeza o viceversa. El cuerpo se ve sometido a un escáner a través de la propia atención, que permite ir percibiendo los pies, los tobillos, las rodillas. Se trata de observar y aceptar qué sensaciones negativas o positivas destacan en el cuerpo, como la temperatura o el peso, y de ser consciente de la postura y la respiración. La respiración como un ancla. Este ejercicio, que los alumnos pueden realizar sentados o tumbados, consiste en prestar atención y observar cómo el aire entra y sale de la nariz. Para facilitar la atención a la propia respiración, se puede enseñar al alumno a que cuente cada vez que respire, a que recite una palabra o frase adecuada por cada inspiración y expiración o a que se percate de alguna sensación corporal mientras entra y sale. El aire, como, por ejemplo, de la temperatura, frío y caliente. Es conveniente recordarles que la expiración debe durar aproximadamente el doble que la inspiración y que deben aceptar con naturalidad las distracciones, si bien han de volver a conectar con la respiración cuando sea necesario. 2.8 La motivación en el aula. 7 etapas clave. No hay duda de que la motivación, etimológicamente, lo que nos mueve a actuar, es un producto de la emoción. Y los seres humanos tenemos una premisa motivacional fundamental. Buscamos el placer y evitamos el dolor. En el contexto educativo, escuchamos con frecuencia que los alumnos no muestran interés por las cuestiones académicas y que no están motivados. Sin embargo, sí que lo están para realizar otro tipo de tareas que les resultan más gratificantes. Como consecuencia de ello, cabe preguntarse, ¿qué podemos hacer los profesores para motivar al alumnado? ¿Cómo podemos conseguir despertar su interés por el aprendizaje? Motivación inicial, mantener una implicación regular, motivación de logro, o hacer que la evaluación sea útil. En la práctica, ocurre algo similar a lo que se da en esas reacciones de combustión tan familiares en las que la chispa suministra la energía necesaria para iniciar el proceso y donde se requiere el suficiente oxígeno para que se mantenga. Aunque la motivación surge del interior y constituye básicamente una respuesta emocional, la figura del profesor resulta esencial como facilitadora del proceso. Nos referimos, claro está, a un docente que sabe motivar porque está motivado y que muestra expectativas positivas sobre la capacidad de sus alumnos, tal como comentábamos anteriormente. No olvidemos que muchas reacciones de combustión son procesos espontáneos, aunque son tan lentos que requieren el suministro energético externo para iniciarse. Si buscamos la chispa y suministramos el oxígeno, la reacción acaba fluyendo con naturalidad. Nuestro cerebro posee una capacidad extraordinaria para hacer predicciones continuas sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Si ocurre algo previsto, que es lo normal, actuamos de forma inconsciente e interpretamos lo sucedido como poco importante, por lo que no será necesario almacenar esa información. Pero cuando el resultado de nuestra acción mejora la predicción, aparecen en el cerebro una serie de señales que nos permiten aprender lo que ha acontecido. Estas señales se producen en el sistema de recompensa cerebral, en el cual interviene la dopamina, un neurotransmisor ligado a la curiosidad y a la búsqueda de novedades. Este mecanismo de acción, asociado solamente a las experiencias positivas, es el que nos motiva y el que posibilita que aprendamos a lo largo de toda la vida, porque cuando se incrementa lo novedoso, lo diferente, aquello que, en definitiva, suscita una mayor curiosidad, aumenta la activación de regiones cerebrales cuyas neuronas sintetizan dopamina, como el área tegmental ventral o la sustancia negra, y otras en donde se libera dicho neurotransmisor, como el núcleo accumbens, y todo ello mejora la actividad del hipocampo y facilita el aprendizaje. Gruber et al. 2016. Se trata de un sistema en continuo funcionamiento desde el nacimiento, el cual ha garantizado nuestra supervivencia, dado que estos circuitos neurales que conectan el sistema límbico con la corteza frontal se activan mucho al realizar actividades sociales,
queda justificada la afirmación de que no podremos ser efectivos en el aprendizaje si no somos afectivos, de Ana Forés y Marta Ligiois 2009. El reto que nos planteamos los profesores es el de favorecer la motivación intrínseca de los alumnos, aquella que nos permite dedicar mucho tiempo a una actividad que nos apasiona, en detrimento de una motivación extrínseca, basada en premios y castigos y que resulta insuficiente para promover el aprendizaje de conductas más complejas. Analicemos, a continuación, 7 etapas que juzgamos importantes para desarrollar la motivación inicial, la motivación de logro y los procesos de evaluación que son imprescindibles para el aprendizaje, sin olvidar la incidencia de los factores sociales. 2.8.1. Qué curioso. Aunque a los seres humanos nos cuesta reflexionar, porque ello requiere sobrepasar determinados umbrales energéticos que garantizan nuestra supervivencia, somos curiosos por naturaleza, y suscitar la curiosidad en el aula activará los mecanismos emocionales del alumno que le permitirán focalizar la atención, de esta forma, aprender. Al inicio de las clases o de las unidades didácticas correspondientes, es obligado a hacer presentaciones activas y variadas que permitan alternar visualizaciones de videos, planteamientos de preguntas según el modo socrático clásico, utilización de anécdotas o ejemplos representativos, etc. En la práctica, pedimos a los alumnos que observen 2 balanzas con distribuciones de pesos diferentes en las que aparecen marcadas las distancias a los soportes de los extremos. Y les podemos formular las siguientes preguntas. ¿Cómo se inclinarán las balanzas al retirar los soportes de los brazos? ¿Puedes justificarlo razonando la respuesta? ¿Cómo resolverías un problema como este de forma numérica? Estamos ante una forma de despertar la curiosidad del alumno planteando problemas, donde lo importante, en la fase inicial, no es resolverlos, sino comparar diferentes procesos de resolución y analizar qué tipo de dificultades originan. Alonso Tapia, 2005. 2.8.2. Que esto me interesa. Es muy difícil que el alumno se interese por algo si interpreta que la tarea de aprendizaje no es útil o relevante. De ahí el valor de conocer, a través de los procesos de evaluación iniciales, cuáles son sus intereses personales. En este proceso inicial se han de clarificar los objetivos del aprendizaje, que han de ser reales, te lo pido porque lo puedes hacer, y que no se han de restringir a lo estrictamente académico. Cuando los contenidos que se van a trabajar tienen un enfoque multidisciplinar y son cercanos a la vida cotidiana del alumno, es más fácil motivarlo. En la práctica, basta con comparar la emoción que desprenden 2 planteamientos antagónicos que, por supuesto, no despiertan el mismo interés. 1. Hoy tenéis que leer la teoría de la página 28 del libro sobre las leyes de Newton y hacer todos los problemas que aparecen. Os resultará muy útil, porque son cuestiones muy importantes, y no olvidéis que os lo preguntaré en el próximo examen. Os sugiero que mañana preguntéis dudas, pero que no sean preguntas tontas. 2. Hoy reflexionaremos sobre situaciones prácticas que seguro que os son familiares y que os pueden ser útiles para calcular fuerzas a las que estamos sometidos. ¿Medimos lo mismo cuando estamos acostados que cuando estamos de pie? ¿Pesamos lo mismo en casa que en un avión o en el ascensor cuando se acelera hacia arriba? Os sugiero que grabéis algún video sobre lo comentado y mañana lo analizaremos. 2.8.3. Acepto el reto. El alumno puede desmotivarse tanto si la exigencia de la tarea es elevada, se siente desbordado y ve que no progresa, como si es pequeña. La rutina puede desmotivar. Por ello, los objetivos de aprendizaje han de constituir retos adecuados que le permitan mostrar sus fortalezas, que también las tiene, a pesar del tradicional bolígrafo rojo a la casa de errores. Evidentemente, para que exista un reto se ha de salir de la zona de confort, y en este proceso la figura del profesor como gestor del aprendizaje, que guía al alumno y analiza sus errores cuando aparezcan, es clave. El clima emocional seguro facilita el proceso. En la práctica, para que una tarea constituya un reto para el alumno, ha de permitirle un inicio exitoso, lo cual se consigue si la exigencia es la adecuada. Si esto se consigue, estará motivado para continuar el trabajo. Por ejemplo, poca utilidad tendrá plantear un problema algebraico para un alumno si le cuestan las operaciones aritméticas básicas. En el caso de que se logre el objetivo inicial, hemos de aumentar, paulatinamente, la dificultad y complejidad de la tarea e ir encontrando nuevos desafíos. Al igual que ocurre cuando los niños juegan con videojuegos, serán capaces de pasar al siguiente nivel cuando estén preparados para ello, no cuando el profesor lo esté. 2.8.4. Soy el protagonista. En el proceso de evolución académica y personal del alumno es esencial ir fomentando su autonomía, una autonomía valiente que le permite actuar y responsabilizarse de sus actos. Para ello es necesario que sea un participante activo del aprendizaje y que tenga la posibilidad de elección. Hemos de respetar las preguntas, intervenciones, debates suscitados o reflexiones entre alumnos, sin prisas. La excusa de que hemos de acabar el temario no vale, porque la meta no es que enseñemos, sino que ellos aprendan. Asimismo, deberíamos dejar a los alumnos que intervinieran en la creación de normas, la elección de problemas o las estrategias de trabajo. Guiando este proceso, el profesor cede parte del protagonismo al alumno, hablando menos y escuchando más, porque en el aula aprendemos todos. Por tanto, la utilización de metodologías educativas activas, como el aprendizaje basado en proyectos o el basado en la resolución de problemas, se nos antoja esencial. En la práctica, diversos estudios avalan la idea de que los alumnos consolidan mejor la información en la memoria a largo plazo cuando participan de forma activa en el aprendizaje. Tokuama, 2010, por lo que resulta más beneficioso que se enseñen entre ellos, realicen experimentos o analicen los contenidos, que la opción de ver un video, o de observar al profesor hacer los experimentos o escuchar pasivamente sus explicaciones. 2.8.5 y progreso. El aprendizaje es un proceso constructivista en el cual se va integrando la información novedosa en lo ya conocido. Así es como procesa la información nuestro cerebro, asociando patrones. Además,
Para el aprendizaje es importante tener en cuenta los conocimientos previos del alumno, pues para que se consoliden las memorias se necesita repetir y reforzar todo aquello que se ha de asimilar. En este proceso de práctica y mejora continua es esencial ir fomentando la ya conocida mentalidad de crecimiento, que nos hace perseverar ante los retos. Generar el clima emocional positivo necesario en el aula requiere elogiar a todos los alumnos, no solo a unos cuantos, como se ha hecho tradicionalmente, y junto a ello es necesario promover actividades variadas que rompan la rutina diaria, como salidas culturales, conferencias o intercambios entre compañeros. En la práctica, como veremos en el capítulo 4, existen numerosas evidencias empíricas que demuestran que la práctica sistemática del recuerdo constituye un método de aprendizaje más eficaz que las sesiones de estudio convencionales. A menudo es útil que determinados procesos mentales se automaticen para poder profundizar en los conceptos. Así, por ejemplo, desconocer las reglas ortográficas impedirá una escritura adecuada. Cuando se espacia la práctica en el tiempo y se va variando con actividades diversas, se evita el aburrimiento. Por otra parte, ya sabemos que elogiar al alumno por su esfuerzo, y no por su capacidad, contribuye a mejorar su motivación de logro y su perseverancia a la hora de afrontar tareas de mayor dificultad. 2.8.6 Esto vale la pena. La satisfacción que produce al alumno ver que va progresando debe ser confirmada por medio de la aplicación de criterios de evaluación claros. La utilización de rúbricas es muy conveniente. Que tengan en cuenta su esfuerzo y su progreso y que no se limiten al nivel de conocimientos adquirido. Se ha de fomentar la autoevaluación y enseñar al alumno los procesos asociados a la metacognición. En este proceso, en el que existe un feedback continuo, la utilización del portafolio y la adopción de una evaluación formativa resultan imprescindibles, tal como analizaremos en el capítulo 9. En la práctica, el aprendizaje de habilidades metacognitivas resulta fundamental para el aprendizaje. Se puede conseguir utilizando rutinas de pensamiento que promuevan en los alumnos la reflexión sobre lo que están haciendo y sobre cómo lo están haciendo. Por ejemplo, a través de preguntas guía, podemos pedirles que analicen qué es lo que saben al comenzar una tarea y que expliquen las estrategias utilizadas en los procesos de resolución. Una de las principales razones identificadas en la mejora matemática de los estudiantes japoneses en los últimos años es la utilización permanente de preguntas acerca de lo que saben y de lo que van aprendiendo en el proceso de resolución de problemas. Tokuama, 2014. Asimismo, el uso del portafolio promueve el desarrollo de habilidades imprescindibles como la reflexión, el análisis crítico o la autoevaluación, lo cual impulsa el desarrollo metacognitivo. Klenoski, 2007. 2.8.7 Soy útil. Los seres humanos somos seres sociales, y las relaciones en el aula entre compañeros, o entre los alumnos y el profesor, tienen una enorme incidencia sobre el aprendizaje. Attie, 2009. Como cualquier persona, el alumno tiene la necesidad de ser reconocido, y mucho más si es adolescente, por lo cual se lo hemos de manifestar con naturalidad, transmitiendo siempre que el error forma parte del proceso de aprendizaje, y, en plena consonancia con el desarrollo del cerebro social, resulta útil enseñar a trabajar de forma cooperativa en el aula. Utilizar estrategias proactivas que prevengan la aparición de determinados problemas o realizar tutorías, tanto individuales como en grupo. Los alumnos lo agradecerán mucho. En la práctica, para desarrollar en los alumnos el sentimiento de pertenencia al grupo, nada mejor que enseñarles toda una serie de competencias interpersonales que les ayuden a trabajar de forma cooperativa en el aula. Y esto se puede aplicar en cualquier actividad. Imaginemos que se quiere analizar un texto de filosofía, pues en lugar de reservar al docente la interpretación exclusiva de su significado, se pueden formar grupos de 4 alumnos en los que se asigna la lectura e interpretación de un párrafo a cada alumno. Luego se analiza con el resto de compañeros del grupo y, finalmente, se hace una puesta en común entre todos, en la cual puede intervenir también el profesor. Como dice Ian Gilbert 2005, no es que los niños no estén motivados, sino que, a veces, no están motivados para hacer lo que deseamos que hagan y cuando queremos que lo hagan. Hagamos que quieran y que hagan, pero invirtiendo el tiempo necesario. Todo lo que hacemos está al servicio de la emoción, el motor de la motivación. Cuando se activa, capta nuestra atención y facilita el aprendizaje. 3. Mamá, no es que tenga déficit de atención, es que no me interesa. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción. Y con ella, con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimiento. Francisco Mora, prestad atención, por favor, gritó enfurecida y desesperada una profesora a sus alumnos. Lo cierto es que, tras la sorpresa inicial, que duró unos pocos segundos, los niños se centraron en lo que estaba sucediendo en el exterior. Un grupo de cotorras parecía divertirse alternando de forma excitada su posición en la copa de un pino. Lamentablemente, la profesora en cuestión no entendió, o no quiso entender, ni supo aprovechar aquello que tenía lugar en el entorno natural y que para los alumnos era mucho más interesante y emocionante que una pizarra plagada de fechas y datos correspondientes a acontecimientos históricos de hacía muchos siglos. Y es que una forma directa de suscitar la atención, un mecanismo imprescindible para el aprendizaje, es despertar la curiosidad, porque aunque a los seres humanos nos cueste reflexionar, dado el gasto energético suplementario que comporta, somos curiosos por naturaleza. 3.1 Redes atencionales. Es difícil definir la atención, básicamente, porque en este proceso interviene una gran variedad de factores que utilizamos continuamente en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, para que el alumno esté atento en el aula se requiere un cierto grado de activación. Difícilmente atenderá de forma eficiente si está adormecido, o, si está intentando leer el enunciado de una tarea mientras le habla el compañero, deberá seleccionar cuál es el estímulo externo prioritario. Si gana la tarea,
la atenderá y se centrará en su lectura. Su desarrollo requerirá el necesario control de la acción que le permitirá inhibir los estímulos que considere irrelevantes. Debemos ser conscientes de que la atención es un recurso muy limitado y que resulta imprescindible para que se dé el aprendizaje, porque no podemos recordar lo que no atendimos antes. Las neuroimágenes han confirmado la existencia de 3 redes cerebrales que, aunque están interconectadas, activan regiones concretas, ver tabla 1, e inciden en aspectos diferentes de la atención, por lo cual no podemos hablar de una función unitaria. Petersen y Posner, 2012. Estas redes atencionales se encargan de las funciones de alerta, orientación y control ejecutivo, y están asociadas a neurotransmisores que actúan en distintas regiones cerebrales y también a los genes que determinan, al menos parcialmente, los niveles de dichos neurotransmisores en el cerebro, lo que indica que, a pesar de que la atención puede mejorarse como, comentemos, a continuación, estas importantes redes atencionales, Posner et al., 2015, y analicemos algunos ejemplos concretos en el aula relacionados con ellas. La red de alerta. En ella interviene la noradrenalina, activa regiones talámicas y corticales, y es la que nos permite mantener el estado de vigilancia y activación ante los inputs sensoriales, tal como ocurre cuando el alumno se sorprende ante una frase provocadora del profesor, una estadística inesperada o cuando lleva a cabo un experimento en el laboratorio. Esta atención que permite producir y mantener el estado de alerta parece desarrollarse de forma prioritaria en los primeros meses de vida, cuando el bebé ya es capaz de ser sensible a la novedad y de mantenerse despierto durante gran parte del día, si bien esta capacidad también depende de la estimulación sensorial suministrada por sus cuidadores. La red de orientación, modulada por la acetilcolina, activa principalmente regiones parietales del cerebro, y es la que nos permite orientar la atención y seleccionar la información relevante entre los diferentes estímulos sensoriales. Esto lo podemos hacer de forma automática, pero también voluntariamente, como cuando el alumno analiza las diferentes fases del experimento en el laboratorio y se detiene en una en particular. Relacionado con esto, qué importante es también en el aula que se provoquen cambios en el foco atencional a través del movimiento del docente o de la variación del tono de su voz cuando está hablando. Esta red se desarrolla el primer año de vida y se cree que está implicada en la regulación emocional del niño en los primeros años. De hecho, se ha comprobado que la orientación calma al bebé o al niño cuando desvía su mirada y desplaza la atención hacia algo distinto o que le pueda interesar, lo que explica que entrenarla sea importante con vistas al desarrollo del autocontrol. Decirle a un niño pequeño enfadado, mira ese pajarito, constituye una estrategia interesante para calmarlo. La red ejecutiva. En ella interviene la dopamina y la serotonina, activa la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior, está relacionada con la regulación cognitiva, emocional y conductual y sigue un proceso de maduración más prolongado que las anteriores. Aunque experimenta un gran desarrollo a lo largo de los primeros años, entre los 3 y los 7 años de edad, más o menos, continuará evolucionando durante la adolescencia, debido al lento desarrollo de la corteza frontal. La atención ejecutiva permite al niño focalizar la atención de forma voluntaria ignorando las distracciones e inhibiendo los impulsos, como sucede cuando se centra en el proceso de resolución de un problema o sigue la explicación del profesor durante la clase. Como veremos a continuación, es imprescindible en el aprendizaje explícito o consciente, necesario para realizar exámenes u otras tareas escolares, y de una incidencia directa en el rendimiento académico del alumno. Tabla 1. Anatomía de las redes atencionales. Todas estas redes atencionales son esenciales. La novedad activa la atención de alerta del alumno, que le permitirá participar en la tarea, pero también la red de orientación, que hará que seleccione los estímulos a los que ha de prestar atención más de acuerdo con los sucesos externos que con los propios pensamientos. Sin embargo, será la atención ejecutiva la que suministrará la base del comportamiento voluntario y la que le permitirá, en última instancia, estar centrado en la tarea. En la práctica, los profesores debemos planificar las actividades de manera que permitan fortalecer todas las redes atencionales asociadas a ellas. Conseguir captar la atención del alumno al inicio de la clase a través del sistema de alerta resulta insuficiente. Hemos de poder conseguir que se mantenga esa atención y que se active el funcionamiento ejecutivo de su cerebro. 3.2. La atención ejecutiva. Aunque también existen mecanismos inconscientes que permiten mantener la atención, y que incluso parecen ser importantes en la resolución creativa de problemas, nos centraremos en los aspectos voluntarios y conscientes de la atención, pues conllevan lo que conocemos como concentración y desempeñan un papel central en el aprendizaje explícito, tan importante en el aula. Como comentábamos anteriormente, el equipo de investigación dirigido por María Rosario Rueda realizó un experimento en el que participaron 69 alumnos de primero de ESO de un instituto de Granada, cuyo objetivo era analizar la capacidad atencional de los niños y su incidencia en lo académico y en lo conductual. Chueca et al., 2008. Los resultados revelaron que los alumnos que gozan de una mejor atención ejecutiva obtienen mejores resultados académicos, especialmente en matemáticas, y su comportamiento en el aula es más positivo. Los autores recalcan la importancia de conocer el temperamento de los niños, tanto por parte de los padres como de los profesores. La pregunta que nos planteamos, en consonancia con lo descrito, es si podemos mejorar la atención ejecutiva, que se ha demostrado que correlaciona de forma positiva con los resultados académicos. Pues bien, parece que la respuesta es afirmativa. El grupo de Michael Posner, una autoridad mundial en el estudio de la atención, proporcionó 5 días de entrenamiento, en sesiones que duraban entre 30 y 40 minutos,
a niños de entre 4 y 6 años de edad en una escuela en Oregón. Los niños aprendían a controlar con un joystick los movimientos de un gato que aparecía en la pantalla del ordenador. Aunque las horas dedicadas parezcan insuficientes, los resultados revelaron que la actividad de los circuitos que intervienen en la atención ejecutiva mejoró, e incluso se aproximó a la registrada en los adultos. Y no solo eso, sino que estos alumnos que mejoraron su capacidad de control atencional también lo hicieron en determinadas pruebas de inteligencia. Rueda et al. 2005. Este estudio fue replicado años después en un colegio de Granada con niños de 5 años de edad, esta vez con sesiones de 45 minutos y durante 10 días de entrenamiento. Antes y después de se evaluaron aspectos atencionales, emocionales e intelectuales de los pequeños. Los resultados mostraron que los que participaron en el grupo experimental mejoraron la eficiencia y la rapidez de la activación de la red atencional ejecutiva, un efecto que perduró incluso 2 meses después, y que también se transfirió a la inteligencia fluida de los niños, aquella que les permite resolver tareas novedosas. Rueda et al. 2012. Se desconoce cuánto tiempo puede durar la facilitación de estos mecanismos cerebrales en la atención ejecutiva. Si bien todo parece indicar que si se utilizaran entrenamientos más duraderos, podrían alargarse los efectos temporales. A la espera de que concluya algún estudio longitudinal que en el presente está en curso, como uno que realiza Universidad de Granada, lo que sí que podemos afirmar es que el entrenamiento de la atención beneficia el funcionamiento del cerebro y que debería formar parte de la educación de todos los niños. Junto a este tipo de entrenamiento, en el que se practican de forma continuada tareas específicas a través de videojuegos o programas informáticos para mejorar las distintas redes atencionales, también se ha comprobado que la práctica regular del mindfulness y del ejercicio físico modifica circuitos neurales que intervienen en la atención, mejorándola, y de estas prácticas se pueden beneficiar todos los alumnos, especialmente aquellos con déficits atencionales y que son más jóvenes, sobre todo cuando se adapta el entrenamiento a las necesidades particulares. Penn y Miller, 2016. Porque cabe admitir que realmente existe un ritmo pedagógico frenético muy generalizado, el cual puede perjudicar el aprendizaje eficiente de niños y adolescentes. Aunque hacer cosas de forma automática puede resultar beneficioso en algunas situaciones, porque nos ahorra tiempo, en otras nos lleva a cometer errores. La toma de decisiones y la reflexión adecuadas pasan por activar la atención ejecutiva, gracias a la cual podemos concentrarnos y ralentizar el cerebro, dándole tiempo, así, para que pueda fijarse en los detalles. Planteemos, por ejemplo, el siguiente enunciado: una planta dobla cada día su tamaño. Dentro de 20 días ocupará todo el estanque. ¿Qué día ocupará la mitad del estanque? Tómate tu tiempo. Si el estimado lector se ha parado a reflexionar, activando su red ejecutiva cerebral, habrá una mayor probabilidad de que no haya respondido. El día 10 es el día 19. Por desgracia, esa misma problemática se da en el aula cuando los profesores formulamos una pregunta al alumno y le dejamos muy poco tiempo de respuesta. No obstante, si le concedemos unos segundos más, al menos 5 segundos tras una pregunta y después de una respuesta, podemos fomentar una mayor seguridad y reflexión en el alumno. Stichter et al. 2009. Como plantean Marina y Pellicer 2015, no podemos confundir la velocidad con la intensidad de aprendizaje, y deberíamos enseñar a los alumnos a trabajar más despacio para ganar en profundidad. Algo que tiene claro Maryam Mirzakhani, la primera mujer que ganó la medalla Fields, equivalente al premio Nobel en matemáticas, quien siempre se ha definido como un estudiante lenta pero constante. 3.3 El cerebro hiperactivo. Consideremos una situación típica en el aula que resultará muy cercana a los docentes. El profesor está explicando a sus alumnos de 9 años cómo se realiza una operación matemática en la que aparecen fracciones. María sigue con detenimiento la explicación y mira fijamente el cálculo desarrollado en la pizarra, manteniendo una postura fija y erguida. Por otra parte, Juan, alumno al que se le diagnosticó hace poco tiempo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, intenta concentrarse pero no para de moverse y cualquier estímulo externo, sea un golpe de viento que agita la persiana, el susurro de un compañero o un sonido que proviene del aula contigua, lo distrae con facilidad. Curiosamente, su madre comentaba hace poco al profesor que en casa era capaz de pasar mucho tiempo concentrado jugando a su videojuego favorito. Sabemos que el TAS se caracteriza por una gran capacidad de distracción, impulsividad e hiperactividad. Es congénito y persiste en la edad adulta en el 65% de los casos. Hart et al. 2013. No existe un biomarcador que permita detectarlo, sino que el diagnóstico lo realiza el médico a partir de entrevistas, cuestionarios, escalas de evaluación o exploraciones físicas que a través de los cuales descarta otras razones, y para su tratamiento se utilizan medicamentos psicoestimulantes, el famoso Concerta, junto con terapias cognitivo-conductuales. Estos medicamentos tienen una estructura química similar a la anfetamina y actúan sobre los neurotransmisores de la corteza prefrontal inhibiendo su recaptación, lo cual reduce los síntomas del trastorno en el 70% de los casos, aunque sus procesos de acción no son del todo conocidos. Rubia et al. 2014, como tampoco sus efectos sobre la salud a más largo plazo. Cuando se han analizado las particularidades de los cerebros de niños y adolescentes a través de las resonancias magnéticas funcionales, se ha comprobado que tienen un volumen cerebral total en torno al 3% menor que los que no tienen TA. Alteraciones ya identificadas antes del tratamiento con los estimulantes conocidos. Castellanos et al. 2002. Esto no significa que estos niños sean menos inteligentes, sino que los problemas que manifiestan asociados a los déficits atencionales, impulsividad o falta de control están asociados a una estructura cerebral diferente. Estudios posteriores con neuroimágenes han revelado que las personas contramuestran alteraciones en los circuitos que conectan las áreas ejecutivas del cerebro, corteza prefrontal, con regiones emocionales y motoras, como los ganglios basales y el cerebelo. Hart et al.
2013, lo que explicaría su mayor dificultad para inhibir los impulsos. Una analogía podría ser una orquesta compuesta por grandes músicos que el director, la corteza frontal, sede de las funciones ejecutivas, no puede controlar bien. También se han identificado niveles más bajos de dopamina en algunas regiones del sistema de recompensa cerebral, como en el núcleo accumbens, Volkow et al. 2011, cosa que ayudaría a entender que necesiten una mayor estimulación que los niños Sintra. Y junto a los estudios de neuroimagen, la evaluación neuropsicológica ha identificado un perfil muy heterogéneo de alteraciones cognitivas asociadas a la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la planificación o la detección y corrección de errores, entre otras muchas. Sin olvidar los déficits motivacionales observados en estos niños que les hace más difícil aplazar la recompensa, pero que no les impide ejecutar mejor tareas que les interesan. Y son precisamente la baja tolerancia a la demora y las dificultades en el control inhibitorio dos de los primeros signos que predicen el trastorno. Esto es muy importante, ya que la detección temprana delta en las primeras etapas educativas es decisiva si se pretende intervenir y disminuir su prevalencia en etapas posteriores. Rueda et al. 2016. Existen, pues, evidencias sólidas que muestran que ELTA es una alteración del desarrollo de origen biológico y que las conductas observadas son el resultado de dichas anomalías. Al margen de ello, un entorno familiar desorganizado o un currículo escolar inadecuado pueden amplificar esas conductas. En la práctica, mencionemos a continuación algunas estrategias prácticas, unas más generales y otras más concretas, que pueden ser útiles para niños y adolescentes con TAA y que se pueden aplicar a todo tipo de alumnos para optimizar la atención que pueden prestar. Los beneficios de la naturaleza. Cuando centramos la atención en una tarea durante periodos de tiempo prolongados disminuye la liberación de determinados neurotransmisores en la corteza prefrontal, lo cual ocasiona la correspondiente fatiga mental. Sin embargo, un simple paseo por un entorno natural es suficiente para recargar de energía estos circuitos cerebrales que permiten recuperar la atención y la memoria, de modo que se mejoran los procesos cognitivos. Berman et al. 2009. En el caso concreto de niños con TAA, un mero paseo de 20 minutos por un parque hace que se concentren mucho más en las tareas posteriores que si lo dan en un entorno típicamente urbano. Taylor y Co. 2009. Y, en general, cuando estos niños juegan regularmente en espacios verdes abiertos se reducen claramente los síntomas característicos del TAA. Taylor y Co. 2011. Ejercicio físico y mental. Como analizaremos en el capítulo 5, la práctica de la actividad física es una estupenda manera de mejorar la atención ejecutiva de los niños, pero en el caso concreto de los que padecen TAA, todavía es mejor cuando se combina con una mayor actividad mental, como en las artes marciales, que requieren una gran concentración por parte del practicante. Como ejemplo de ello, la aplicación de un programa de taekwondo en niños de entre 5 y 11 años, durante 3 meses, produjo mejoras en los procesos de autorregulación, tanto cognitiva como emocional, que incidieron de forma positiva en su comportamiento en el aula. Lax y Hoyt, 2004. Retar por medio de este tipo de deportes tanto al cerebro como al cuerpo es muy beneficioso para los niños con TAA, porque en ellos confluyen los movimientos específicos y la atención necesaria para aprenderlos. Mindfulness. Sabemos que la práctica del mindfulness fortalece circuitos cerebrales que intervienen en la atención, de lo cual se pueden beneficiar todos los alumnos y, por supuesto, los que presentan TAA. En un estudio en que intervinieron niños con TAA de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, junto a sus padres, se quiso analizar los efectos de un programa de mindfulness de 8 semanas de duración. Los resultados revelaron que los niños que recibieron este entrenamiento redujeron de forma significativa en el entorno familiar los síntomas relacionados con la falta de atención, y de forma moderada los asociados a la hiperactividad, respecto de aquellos que formaron parte del grupo de control. Van der Oort et al. 2012. Desarrollo de competencias socioemocionales. Está claro que técnicas como el mindfulness mejorarán la concentración del alumno y ayudarán a que se relaje, pero también se le pueden enseñar otras competencias que fomenten su desarrollo socioemocional. Así, por ejemplo, es muy interesante enseñar al niño, y también al adolescente, a utilizar ese diálogo interno que les permitirá darse instrucciones y que puede ser útil para promover una actitud positiva, organizar las tareas escolares o resolver un problema, o bien enseñarle estrategias que lo ayuden a relacionarse de forma adecuada con los demás, pues se ha comprobado lo beneficioso que puede resultar para el alumno contra el trabajo cooperativo, y aún más en pequeños grupos, como cuando se le encarga que enseñe algo a un compañero. Berkeley, 2016. Motivación. Como los niños se aburren y pierden el interés por las tareas más rápidamente que los demás, debemos suministrarles actividades estimulantes que puedan motivarlos. Una forma de despertar su curiosidad es proporcionarles actividades reales alejadas del mundo académico, tantas veces abstracto. Otra es recurrir a todo tipo de juegos que contribuyan a optimizar su atención, como el ajedrez, los puzzles, las actividades manuales o cualquier otro que organicen de forma informal los propios niños. También conviene plantear actividades artísticas como el baile, la música o el teatro, dado que exigen control motor, emocional y cognitivo, y el efecto motivador se intensifica si encima disponen de la posibilidad de elegir. Planificar con antelación. Una táctica que se ha demostrado muy útil para mejorar el autocontrol en niños con TAA y para manejar su dificultad a la hora de aplazar las recompensas es lo que se conoce como intención de implementación. Este tipo de intenciones suelen tener la forma de proposiciones del tipo, si X, entonces y sirven para planificar con antelación, como sería el caso de decirse, si me llama mi amigo Juan, le diré que no puedo salir porque tengo que estudiar para el examen. Cuando se enseña a los niños a utilizar este tipo de estrategias de forma continuada, acaban funcionando de forma automática, de modo que el control precisa menos esfuerzo, y esto les permite resolver mejor muchas tareas cognitivas relacionadas con las funciones ejecutivas. Gauriló et al.
2011. División de tareas. Los niños se distraen con facilidad y no son capaces de mantener la información durante periodos prolongados, debido también a su déficit en la memoria de trabajo. Por ello, resulta útil dividir las tareas en otras más pequeñas y realizar los correspondientes descansos entre ellas, algo que se puede hacer también en otro tipo de pruebas, como los exámenes escritos. Y si el niño tiene problemas con la escritura, como consecuencia de sus problemas con la coordinación motora, se le debería permitir utilizar programas informáticos que posibilitaran formas de expresión alternativas. El poder de la inmediatez. El cerebro del niño es un maestro de la procrastinación, aunque le encantan los desafíos iniciales que suponen las tareas. Relacionado con esto, y teniendo asumido que terminar el trabajo en el aula puede representar un éxito para el maestro pero no para el alumno, se han comprobado los beneficios de utilizar recompensas inmediatas en niños en cuanto acaban las tareas asignadas. Ello requiere una supervisión continua del adulto, así como suministrar un feedback frecuente e inmediato. Premiar las conductas apropiadas se puede hacer incrementando los elogios, la atención, el ánimo o determinados privilegios, pero siempre de forma personal, con información breve y precisa. Berkeley, 2016. La necesidad de responder con consecuencias inmediatas aporta otro elemento muy valioso, como es que el niño tenga que ir informando sobre el trabajo que está realizando de forma continua. ¿Y el neurofeedback? El neurofeedback es un método en el cual se van mostrando a personas imágenes de su propia actividad cerebral en tiempo real para que intenten modificarla con su pensamiento. En el caso delta, el niño aprende a reducir el exceso anómalo de ondas cerebrales lentas y a paliar su déficit en ondas cerebrales de mayor frecuencia, con lo que desarrolla estrategias de autorregulación que puede transferir a tareas cotidianas. Pese a que es una técnica que se está empezando a considerar eficaz, Heinrich et al. 2016. Se requieren nuevos estudios y evaluaciones complementarias que constaten su efectividad y que analicen sus efectos a más largo plazo. Rueda et al. 2016. 3.4 El mito de la multitarea. Mientras caminamos, podemos hablar, escuchar música, masticar comida y ayudar a mantener el equilibrio a la persona que se ha tropezado delante de nosotros. O en casa podemos estar buscando información en Google teniendo encendida la televisión, escuchando la música que proviene de la habitación de al lado, mientras hablamos con nuestra pareja y no paran de sonar los mensajes del WhatsApp. Es evidente que podemos realizar múltiples cosas a la vez. Sin embargo, cuando se trata de prestar atención o de realizar determinadas tareas cognitivas, la cuestión es diferente, sobre todo con relación a la eficiencia con la que las podemos desarrollar. Cuando se pide a jóvenes adultos que realicen tareas de discriminación visual en las que para su correcto desempeño no deben prestar atención a estímulos irrelevantes que los pueden distraer, aquellos que están más acostumbrados a la multitarea en su vida cotidiana muestran un rendimiento mucho menor, sobre todo cuando aumenta el número de estímulos distractores. Opir et al. 2009. Relacionado con esto, se ha comprobado que las personas que utilizan simultáneamente varios dispositivos multimedia tienen una menor densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, una región del cerebro que, como se ha comentado, está involucrada en la atención ejecutiva. Y esto podría justificar su peor rendimiento en tareas de autocontrol e incluso que algunos problemas de regulación socioemocional estén más presentes en estas personas. Loic et al. 2014. Un estudio reciente en el que participaron 523 adolescentes con edades situadas entre los 11 y los 15 años investigó la relación entre la multitarea y las funciones ejecutivas en esta franja de edad, en la cual la utilización de dispositivos electrónicos adquiere un innegable protagonismo. Se midieron los tres componentes esenciales de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de inhibición, mediante autoinformes y tareas específicas. Los resultados revelaron que los adolescentes más acostumbrados a la multitarea en sus tareas del día a día muestran déficits en todas las funciones ejecutivas, es decir, presentan problemas de control cognitivo que se manifiestan en una mayor incapacidad para concentrarse durante periodos de tiempo prolongados, para adaptarse a nuevas situaciones o para inhibir sus impulsos, lo cual les puede ocasionar problemas académicos y conductuales. Baumgartner et al. 2014. Según los autores de este estudio, existen diversas explicaciones que podrían justificar la correlación negativa observada entre la multitarea y las funciones ejecutivas. La sobreestimulación constante suministrada por las tecnologías de la información y la comunicación, y ordenadores, videojuegos, dispositivos móviles y táctiles, pantallas, etc., haría que disminuyera su capacidad para soportar situaciones menos estimulantes. La multitarea podría sustituir a otras actividades como la comunicación interpersonal, la lectura o, en general, el aprendizaje, que son tan importantes en el desarrollo del adolescente. Los déficits en las funciones ejecutivas serían, precisamente, los que podrían permitir la multitarea. Aunque existen muchos estudios que sugieren que la multitarea perjudica a las funciones ejecutivas, podría darse el proceso inverso. Y ello explicaría que los adolescentes con mayores problemas para controlar su conducta se sintieran más atraídos por la multitarea asociada a las TIC y que les costase más dominarla en situaciones menos atractivas. De ahí que fueran incapaces de no responder a un mensaje de Facebook mientras están haciendo los deberes. En cuestiones atencionales, nuestro cerebro mejora su eficiencia si se centra en las tareas de forma secuencial, una a una. Naturalmente, en los tiempos actuales existe una enorme cantidad de estímulos de todo tipo que invitan a nuestro cerebro a que se vuelva adicto a ellos. Esto lo han confirmado experimentos recientes en los que se pedía a los participantes que estuvieran entre 6 y 15 minutos en una habitación con pocos estímulos y sin elementos distractores como móviles, bolígrafos, etc. Pues bien, quedarse a solas con sus propios pensamientos resultó tan desagradable para muchos de ellos que prefirieron administrarse unas descargas eléctricas antes que repetir la experiencia. Es decir, necesitaban hacer algo, aunque fuera negativo, antes que no hacer nada. Wilson et al. 2014. Con todo,
Desde la perspectiva educativa, ya hemos comentado la importancia de parar y de reflexionar como experiencia enriquecedora de aprendizaje socioemocional que nos permite conocernos para poder, así, conocer mejor a los demás. Y como veremos en el capítulo 7, el mero hecho de dejar vagar la mente activará unos complejos circuitos cerebrales, red neuronal por defecto, que intervienen, por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento creativo. Una de las grandes preocupaciones de los docentes es que los alumnos presten atención durante la clase. Esto constituye un requisito fundamental para el aprendizaje, debido a la existencia de una interdependencia entre la atención y la memoria. Por una parte, como la memoria tiene una capacidad limitada, la atención determinará qué información será almacenada y, por otra, los recuerdos de experiencias pasadas son los que guían nuestra atención. No es casualidad que regiones cerebrales que intervienen en procesos de memorización, como el hipocampo, participen también en tareas atencionales. Chun y Turk-Browne, 2007. En la práctica, analicemos, seguidamente, algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar la atención del alumno en el aula, lo cual puede repercutir significativamente en su aprendizaje. Y tengamos en cuenta que gran parte de las estrategias analizadas en el apartado correspondiente al TA pueden resultar beneficiosas para cualquier alumno. Importancia del inicio y del final. Hace mucho tiempo que las ciencias cognitivas identificaron el llamado efecto de posición serial, que establece que el recuerdo de un elemento contenido en una serie está condicionado por la posición en la que se presenta. Hay mayor probabilidad de que recordemos un elemento presentado inicialmente. Efecto de primacía, porque capta más nuestra atención, o si se presenta al final, efecto de recencia, debido a que esta información está más cercana en el tiempo y a que no habrá interferencias de estímulos posteriores, cosa que no ocurrirá con los elementos intermedios. Oberauer, 2003. Este efecto tiene grandes implicaciones pedagógicas, porque sugiere que el inicio de la clase es un momento crítico para el aprendizaje. Lamentablemente, en muchas ocasiones esos primeros minutos se utilizan para tareas administrativas o para corregir los deberes del día anterior, cuando deberían dedicarse a analizar las cuestiones más relevantes o a suministrar la información novedosa de forma correcta, despertando la curiosidad del alumno y activando sus redes atencionales de alerta y de orientación. Y matizámoslo de forma correcta, porque si preguntamos a los estudiantes sobre un determinado concepto que se va a analizar y lo definimos después de haber escuchado distintas respuestas erróneas de los alumnos, se corre el riesgo de que alguno de ellos memorice alguna de esas respuestas inexactas que haya despertado especialmente su interés. Asimismo, es imprescindible aprovechar los minutos finales como una oportunidad clave para optimizar el aprendizaje y donde los alumnos participen de forma activa en el proceso de síntesis de información, realizando, por ejemplo, un mapa conceptual, o debatiendo sobre las cuestiones básicas que se han identificado. En la fase final de la clase no suele ser la mejor estrategia dejarles hacer lo que quieran como premio por el trabajo anterior. En cuanto a la fase intermedia, se podría reservar para la parte más práctica para optimizar la atención del alumnado. El trabajo cooperativo es un recurso muy adecuado en este momento. Bloques de aprendizaje y parones. Por otra parte, se ha identificado que conforme disminuye la duración de la clase también lo hace el tiempo asociado a la fase intermedia, y que aumenta, en consecuencia, el dedicado a las fases de primacía y recencia. Sousa 2011 propone las siguientes proporcionalidades que, por supuesto, son estimaciones y pueden variar entre los alumnos. Tabla 2. Importancia del efecto de primacía y recencia durante la clase. En la tabla 2 observamos que, a medida que disminuye el tiempo dedicado al periodo de enseñanza, aumenta, en proporción, el tiempo en el que realmente se optimiza el aprendizaje, el 90% en una sesión de 20 minutos. Este hecho también tiene grandes implicaciones en el aula, porque si la atención es un recurso limitado, resultará muy útil fraccionar el tiempo dedicado a la clase en periodos de 10 o 15 minutos, a lo sumo, para poder optimizarla. Y aunque estos periodos de tiempo sean aproximaciones que seguramente no reflejen las particularidades individuales, Wilson y Korn, 2007, están en consonancia con el efecto de posición serial y pueden resultar útiles, en la práctica, si van acompañados de los correspondientes parones, porque estos sirven para volver a liberar de forma adecuada los neurotransmisores que intervienen en los procesos atencionales y para enlazar con el siguiente bloque de estudio. No obstante, el lapso atencional de un estudiante en el aula puede ser hasta menor y verse muy afectado por el tipo de enseñanza. A este respecto, conviene remarcar que los métodos de aprendizaje activo centrados en el alumno pueden aumentar su capacidad para concentrarse. Bunce et al. 2010. Debemos evaluar, por consiguiente, los comportamientos individuales en el aula y la incidencia de nuestras estrategias pedagógicas. La variedad, una necesidad cerebral. Es evidente que la tradicional clase magistral permite al docente suministrar una gran cantidad de información en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, si analizamos su incidencia en el aprendizaje cuando se utiliza de forma continuada, vemos que su eficiencia puede ser baja, debido, básicamente, a la dificultad que tiene el alumno para mantener la atención durante mucho rato seguido. En la práctica existe una gran diversidad de estrategias pedagógicas que pueden estimular el cerebro y captar su atención, siempre y cuando conlleven cambio y novedad, desde la utilización por parte del docente de conflictos cognitivos, metáforas, historias, ejercicios que propongan predicciones, actividades que requieran analizar diferencias, juegos, debates, lecturas o videos, hasta cambios regulares en el entorno físico de aprendizaje del aula que suministren la adecuada estimulación visual, y, como no, aplicando la necesaria alternancia de metodologías que fomente un aprendizaje activo alejado del rol pasivo que tantas veces hemos adoptado como estudiantes, cuando éramos meros receptores de la información suministrada por él.
Maestro, considerado tradicionalmente como una fuente inagotable de conocimiento. Nada mejor para el aprendizaje eficiente del cerebro que recurrir a un enfoque multisensorial que permita integrar el mayor número posible de conexiones neuronales entre diferentes regiones cerebrales. Existen múltiples ejemplos sobre esto, como es enseñar a los niños a leer haciéndoles palpar las letras con los dedos. Al unir el tacto con la presentación visual de la palabra, y con el apoyo de su sonido, los niños integran la información visual, auditiva y táctil. Vara et al. 2007. El poder de las buenas historias. Una buena narrativa no se limita a atraer nuestra atención, sino que, además, ha de ser capaz de mantenerla. Y este es un recurso educativo que puede utilizarse en cualquier etapa y que resulta muy útil al inicio de las clases. Así, por ejemplo, podríamos comenzar una unidad didáctica relacionada con las sucesiones numéricas mediante una historia. En este caso, atribuida al gran matemático Gauss, durante su infancia, algo que les encanta a los alumnos de edades similares, como hemos comprobado en la práctica. Se cuenta que un profesor estaba muy enfadado con sus alumnos y como castigo les hizo sumar todos los números naturales del 1 al 100, 1 más 2 más 3 más 100. Por supuesto, el maestro esperaba tener ocupados a los niños durante un espacio de tiempo prolongado. No obstante, a los pocos segundos, el pequeño Gauss soltó la respuesta correcta ante la mirada atónita del adulto. Agrupamos los números por parejas. El 1 con el 100, el 2 con el 99, el 3 con el 98, y así sucesivamente, hasta el 50 con el 51. Son 50 parejas y cada una de ellas suma 101, por lo que el resultado final saldrá de multiplicar 101 por 50, que da 50-50. Os puedo asegurar que cuando el alumno no recuerda la fórmula que debe utilizar para sumar los términos de una sucesión aritmética, esta historia resulta infalible como recordatorio. Y es que la memoria es muy importante.